buenos días, un gusto saludarles en este día ya 19 de mayo de 2017. Estamos iniciando una entrega más de Hechos AM. Buenos días. Muy buenos días, Manuel, amigos televidentes. Estamos finalizando la semana laboral y como siempre para todo este equipo es un gusto llevarle las noticias más destacadas de las últimas horas, lo que ocurre tanto a nivel nacional como a nivel internacional. Aprovechamos de saludar a quienes nos acompañan a través de Facebook en la fanpage de Canal 12. Ahora también a través de esta plataforma usted se puede informar con nosotros desde cualquier parte del mundo. Así es, también aprovechamos de saludar a las personas que nos sintonizan por el canal 181 del sistema Skype. Y de inmediato vamos a entrar en materia en cuanto a noticias. Nos vamos hasta la sala de redacción de Noticiero Hechos, donde se encuentra Marcela Rivera con un reporte. Marcela, buenos días. Adelante, Marcela. De la noche y también de la madrugada de este viernes se han registrado 2 accidentes de tránsito que ha dejado como saldo al menos a 2 personas lesionadas. Uno de ellos ocurrió en la Alameda Manuel Enrique Araujo. En este caso se debió a la imprudencia del conductor, quien irrespetó la señal del semáforo y posteriormente se dio a la fuga. Escuchemos más detalles acerca de este percance. Agomodín, que al parecer la inestabilidad se bajó, que es donde más y se fue del lugar. Ahí es lo más que tengo ya. No hay lesionados. Ahorita el señor que sí va, el segundo, el carrito que sí está lesionado, pero ahí se encuentra en el lugar. Bueno, esta es parte de la información con respecto al accidente de tránsito ocurrido en la Alameda Manuel Enrique Araujo. Otro de ellos ocurrió en la avenida Mas Ferrer Sur. Acá resultó lesionada una persona y fue atendida en el lugar. De acuerdo con las primeras informaciones generadas por las autoridades, es que una de las conductoras que se dirigía hacia Redondel Luceiro perdió el control y también invadió parte del carril contrario, permitiendo que colisionara con otro vehículo que se conducía en ese momento. En ese caso solamente una persona resultó con golpes leves. Esa es parte de la información generada en las últimas horas de la noche y también de la madrugada de este día. El llamado también es para la población para que maneje con mucha precaución, porque justamente este día viernes y el fin de semana tienden a incrementarse los accidentes de tránsito, así como también las complicaciones en las diferentes arterias de San Salvador. Bueno, gracias Marcela por estos datos sobre situaciones que han ocurrido, como tú bien lo señalabas, entre la noche y la madrugada de este día ya viernes. Los accidentes de tránsito siguen poniendo pues la nota negra en cuanto a informaciones. Y es importante el dato que tú mencionabas, Marcela. Según las autoridades y de acuerdo a las estadísticas, es justamente los días de viernes y los fines de semana que incrementa la cantidad de accidentes de tránsito y por ende también la cantidad de lesionados que surgen de estas situaciones. Hay que mencionar que las condiciones climáticas también pueden influir. Hay probabilidades de lluvia para este día y también para el fin de semana, y de hecho hay presencia ya de precipitaciones, sobre todo para la zona costera en la parte central del país. Así es, bueno, ahí tenemos estas imágenes que nos indican donde hay presencia de humedad y de lluvia. Recordemos que estamos todavía en esa etapa de transición de la etapa seca a la lluviosa y que ya, bueno, está entrando de lleno la lluviosa. Sin embargo, bueno, es de tomar las precauciones en cuanto a llevar su paraguas ya, porque incluso aquí en Antiguo Cuscatlán ya hay un poquito digamos, está cirniendo, como solemos decir, cuando amanece pues el día nublado y con poca presencia de algunas gotas de lluvia. Y es que hay que tener muy en cuenta esta situación, que por lo menos las lluvias van a continuar en territorio salvadoreño, la precaución para los automovilistas, porque de pronto también las calles se vuelven bastante lisas, de igual forma para los peatones al momento en que se van a cruzar estas vías para no sufrir algún tipo de accidente. Gracias, Marcela, por el reporte. Estaremos muy pendientes y nos estaremos enlazando contigo más adelante. Feliz día. Igual para ti. Bueno, y ahora vamos a saludar también a otro periodista que se une a las coberturas de ese día viernes. Saludamos a Néstor Hernández. Néstor, buenos días. Buen día, Néstor. Compañero, buenos días. Ahora comentarles muy buenos días. Estamos en la 25 Avenida Sur para llevarles la información desde muy temprano. Vean ustedes, estamos en un lugar que ha llovido bastante. Esto es importante mencionarlo. Vean las calles bastante lisas. A esta hora de la mañana pues ya cesó la lluvia. En horas de la madrugada sí estuvo bastante lluvioso, húmedo. Vean, a esta hora todavía se mantiene las calles con alguna, sobre todo, no acumulaciones de agua no hay, eso sí, lo podemos mencionar,
no se ha acumulado agua, pero sí a tener cuidado porque sobre todo, si usted anda llantas lisas, sabe que debe cambiarlas, incluso esto lo regula la Policía Nacional Civil. Si usted pasa por un retén, por ejemplo, pudiese ganarse incluso una infracción si utiliza llantas lisas en este invierno, sobre todo, porque ya, bueno, sobre todo sabemos también hay que tener cuidado si maneja excesiva velocidad cuando está lisa las carreteras, pudiese incluso tener algún accidente si los frenos no le agarran en este caso, pero a tener mucho cuidado con esto. Vean, estamos en este cruce de la 25 Avenida Norte con la Alameda Franklin Roosevelt, así que de esta manera vean ustedes cómo está el tráfico, bastante tranquilo a esta hora. Estamos iniciando, son las 5 de la mañana con 36 minutos y así está amaneciendo en este sector. Incluso mostrarles que está bastante cerrado el cielo, bastante nubosidad todavía, a tener en cuenta esta situación porque probablemente las lluvias regresen, se mantenga esa situación y así esto durante todo el día, pero vamos a estar pendientes para ver si también conseguimos toda la información por medio del Ministerio de Medio Ambiente porque a esta hora al menos así está en San Salvador. Bastante nublado. Y bueno, así vean, también les vamos a dejar una panorámica del tráfico vehicular en esta zona. Compañeros. Gracias, Néstor, por el reporte. Y bueno, ya empezamos a ver la carga vehicular que se genera ahí en la Roosevelt. Hay que tenerlo en consideración, muy pendiente las personas también que van a utilizar esa vía durante los próximos minutos. Tengan en cuenta que ya se registra la presencia de lluvias en algunos puntos del territorio nacional y el pronóstico indica que muy probablemente estaremos así durante el resto de este viernes y también existe la posibilidad de lluvias para este fin de semana, hay que tenerlo en consideración. Bueno, vamos a continuar con más en este día viernes, vamos con otras noticias que son titulares para hoy. A una semana de la agresión sexual contra 4 promotoras de salud en el municipio de Mexicanos, el gobierno sigue ejecutando planes de seguridad en ese lugar. Conozca qué dicen diferentes sectores sobre la necesidad de reformar la ley penal juvenil ante el incremento de delitos cometidos por menores y cómo deberían ser castigados. Bueno, y el volcán de San Salvador está entre las 77 zonas que serán reforestadas por las autoridades gracias al proyecto Plantatón. Entérese cómo puede participar en unos minutos. En nuestro informe especial le presentamos la historia de unos jóvenes centroamericanos que interpretan canciones con mensajes de paz. Bueno, y vamos a saludar ya a nuestra compañera Carla Carranza, que está en la sala de Noticiero Hechos para que nos cuente cuál es el tema que traemos para hoy. Hola Carla, buen día. Buen día Celida, buen día Manuel y a todo El Salvador. Viernes 19 de mayo. Hoy estaremos hablando de un tema de suma importancia. ¿Sabía usted que cada 19 de mayo en nuestro país se celebra el Día Nacional de la Donación de Leche Humana? Hoy vamos a compartir con usted la importancia de esta práctica y además vamos a conocer que en nuestro país ya hay 11 centros de recolección de leche. ¿Quiénes se benefician con esta práctica? Se lo vamos a estar compartiendo, ya que aparte de que está destinada a niños que nacen prematuros. Periodistas que ya están listos para continuarnos informando. Saludamos a Julio Guevara. Julio, buenos días. Adelante con tu reporte, Julio, buen día. Buenos días y el reporte a esta hora, compañeros. Lamentablemente informar que continúan los accidentes de tránsito. Estamos en la 49 Avenida Sur de San Salvador, justo en el paso a desnivel que conecta la zona del Boulevard Venezuela yendo hacia el Boulevard de los Próceres, siempre para caer acá en la 49. Les cuento que este vehículo que ustedes están observando impactó con otro camioncito repartidor que ha quedado metros adelante del lugar. Vamos a tratar de platicar acá con caballero. Buenos días, a ver si me describe qué fue lo que pasó. Yo venía bajando y el señor al parecer dice que no le funcionaron los frenos y se brincó la parte aquella de la acera y me colisionó. ¿Usted es taxista? No. Pero, ¿trabaja en transporte? No, a dejar a mi mamá venir. ¿No hubo personas lesionadas? Mi madre. ¿Fue atendida de inmediato? No, un señor pasó y él se la llevó para el hospital de Profamilia, ahorita la están valorando.
Ok, bueno, muchas gracias, caballero y compañeros. Informarles que, como dice el señor, una persona lesionada que viajaba en este vehículo color blanco que ustedes están observando en este momento. Lo hago referencia a este porque le voy a pedir a mi compañero Alfredo que también nos realice una imagen del camioncito con el cual impactó. Bueno, el camioncito impactó a este vehículo particular que se conducía de la zona de la 49 viniendo de los próceres buscando la zona de los centros comerciales. A ver, le vamos a pedir a nuestro compañero que camine para este lado donde nos encontramos para hacer referencia a lo que ocurrió según la versión del conductor del vehículo involucrado. Él nos decía que el sitio del cual les menciono que estábamos hablando salía de este lugar específicamente, es decir, que el vehículo venía del Boulevard Venezuela, para incorporarse a la 49 y fue justo en este lugar donde perdió el control y al tratar de ingresar acá a la 49 se subió sobre esta acera y fue justo cuando en este lugar transitaba el vehículo color blanco. El impacto se ha generado en ese sector. Ahí ustedes pueden observar en este momento los restos de la parte de la carrocería que ha quedado en todo el asfalto. En ese lugar fue el accidente, sin embargo la Policía Nacional Civil tuvo a bien mover el vehículo para evitar la carga vehicular, porque sabemos que acá es una zona considerablemente transitada, así que por el momento la carga vehicular está fluida, el paso está normal para este sector, el vehículo involucrado lo han hecho a un lado, de igual manera el camión que resultó lesionado, lo repetimos, el camión que persona lesionada en este accidente de tránsito, compañeros. Bueno, Julio, y son ya las 5 de la mañana con 44 minutos y podemos ver que hay un tráfico ya intenso en esa parte de la 49 donde tú te encuentras. Así es, Manuel. Fíjate que acá lo que ocurrió que el vehículo permaneció cerca de 15 minutos. Entonces esta situación fue la que generó largas filas de vehículos que llegaban incluso hasta el Boulevard de los Próceres. Es por esa razón que en este momento se está desahogando toda la carga vehicular que había quedado atrapada en todo este tramo de la 49 hasta llegar a los Próceres. ¿Te imaginas? Los vehículos que vienen de Comalapa, los que ingresan de los Próceres, justo a la 49 Avenida Sur. Sin embargo, como les decía, la policía tuvo a bien siempre para descongestionar, mover el vehículo involucrado. Ya están acá presentes los representantes de las aseguradoras tomando datos. De hecho, la policía se ha retirado del lugar, solamente ha quedado un elemento regulando la carga vehicular, compañeros. Bueno, iniciamos entonces este día viernes compartiéndole a nuestros amigos televidentes reportes de accidentes que se han registrado en horas de la noche, en madrugada y bueno, desde muy temprano también. Y son situaciones que vienen a complicar el tránsito en esas vías en particular donde se han registrado los accidentes. De hecho, estamos verificando vía Waze y ya está bastante complicado. La circulación es lenta en ese punto, así que habrá que tomarlo en consideración, sobre todo para las personas que utilizan esa vía para llegar a su destino. Así es. El tráfico inicia en la zona del Monumento Hermano Bienvenido a Casa, también parte ya de la 49 Avenida Sur y no hay duda que seguro está congestionado también la parte hacia el Boulevard Los Próceres porque desde muy temprano registra una carga considerable. Ahí lo tiene usted en pantalla, lo estamos contrastando, las imágenes que nos presentaba nuestro buen equipo Julio Guevara ahí con su camarógrafo y bueno, también estamos observando ahí lo complicado que luce, el tráfico está bastante lento a pesar de que hay presencia de las autoridades de la policía y también estos vehículos que se vieron involucrados en el percance ya han sido al menos apartados de la vía. Así es, vamos a estar atentos a lo que está ocurriendo en las calles, pero también les vamos a detallar otras informaciones. Endurecer las leyes contra los menores infractores, según las autoridades, no es la mejor opción para evitar que jóvenes ingresen a grupos delincuenciales. Veamos cuál es la postura de algunos funcionarios en torno a este tema. Viernes 12 de mayo. En la colonia Montreal de Mexicanos, un menor de edad es acusado por presuntamente agredir sexualmente a promotoras de salud. Estas experiencias nos deben de servir a nosotros para analizarlo de una forma más integral. Ha cometido crímenes, realmente fueron una violencia en contra de estas 4 personas que estaban haciendo una labor. Pero al hablar sobre reformas a la ley penal juvenil, las posturas cambian. La diputada por el partido tricolor Patricia Valdivieso pidió a los demás legisladores estudiar las reformas de varios artículos de la ley penal juvenil,
para que jóvenes de entre 14 y 18 años de edad que cometan delitos muy graves sean juzgados como adultos. ¿Cómo lo ven los aplicadores de justicia? La respuesta de endurecer las penas creo que no es conducente, no es legal, ¿verdad? Alejada de la realidad. Hay que apostarle más a la prevención. Para nadie es desconocido que los menores son el principal objetivo de los delincuentes para engrosar sus filas en las pandillas. Los adolescentes y los jóvenes son utilizados por las redes, son utilizados por adultos. Entre las razones que resaltan es que los consideran útiles porque son manipulables para cometer ilícitos, como por ejemplo asesinatos y extorsiones. Datos oficiales del Instituto Salvadoreño de la Niñez y la Adolescencia indican que solo en 2016 más de 4.000 jóvenes fueron resguardados para cumplir un proceso de readaptación. Solo el 10% cumplió penas o se les impuso medidas, porque se involucraron en algún delito considerado grave. Y no podemos condenar a estos 400 a una medida ya de adulto que puede ser mayor de los 15 años. Pero endurecer leyes, aunque fue una medida, no ha sido la solución a criterio de algunos funcionarios. Que tiene que hacerse un análisis integral de cualquier tipo de propuestas y que lleve ese enfoque, también enfoque de derechos humanos, pero también el enfoque de dar respuesta a la población. El plan El Salvador Seguro está dando los resultados esperados a criterio del viceministro de Prevención, Luis Flores, quien cree que los planes de prevención son la mejor alternativa contra la violencia. Yo creo que metiendo más jóvenes a la cárcel, metiendo más gente a la cárcel, no salimos. ¿Sabe por qué? Porque una vez que son condenados, hay que darle alimentación, hay que darle de medicina, hay que darle luz, todo lo que requiere, mientras cumpla su pena o su sanción. Actualmente las penas a cumplir para los jóvenes con problemas ante la justicia van de entre 3 a 15 años de prisión y un buen número de miembros activos de los grupos delincuenciales son menores de edad. Autoridades mantienen una lucha constante sin lograr resolver la problemática y dicen que continuarán apostándole a la prevención como mecanismo de defensa contra las pandillas. Con imágenes de Denis Bolaños, informó Antonio Valladares. Y es importante tener en cuenta algunos centros de readaptación de menores que existen actualmente en el país. El primero es el Centro de Reeducación para Menores de Tonacatepeque. Ahí están recluidos jóvenes que pertenecen a pandillas. Y bueno, también podemos mencionar el Centro Juvenil Sendero de Libertad en Hilo Vasco, Cabañas, y en él se encuentran jóvenes que no pertenecen a pandillas o que perteneciendo a ellas no manifiestan algún código de violencia. Continuamos comentándoles sobre estos centros. Está el Centro Reeducativo El Espino, este queda en Ahuachapán y también está destinado para jóvenes pandilleros, y además en Hilo Vasco está el Centro Alternativo de Jóvenes Infractores, que es una granja penitenciaria para pandilleros mayores de 18 años de edad. Y por último vamos a mencionar el Centro Reeducativo para Niñas Rosa Virginia Pelletier de Ilopango en San Salvador. Este lugar se encuentran las menores en conflicto con la ley. Bueno, y ante la ola delincuencial es importante también hablar de programas de prevención. El periodista Julio Guevara nos presenta cómo jóvenes centroamericanos unen sus voces para cantar a la paz. Veamos este informe a continuación. Todas las cosas poniéndole mucho empeño, solo queremos paz, sé que somos capaces. Josué es el nombre de este joven que convirtió la sala de su casa en un improvisado estudio de grabación, donde afina el tema la violencia. Una canción que compuso en su natal Guazapa, basado en la ola delincuencial que enluta miles de familias en El Salvador. Se habla sobre que cuando éramos niños, hace tiempo había más cariño, podíamos salir a cualquier lado sin ningún problema, y pues ahora por lo que estamos pasando se dificulta todo eso, pues. Recuerdo cuando era un niño. Canción escrita por Josué, pero en ella participan otros jóvenes centroamericanos interesados en prevenir la delincuencia. Se conocieron en redes sociales y hasta la fecha algunos solo han tenido comunicación por videollamadas. Y que más si el género que está ahorita pegando. Guatemaltecos y hondureños son quienes colaboran en la iniciativa. Dicen que la racha de crímenes en sus países los hizo componer canciones con mensajes dirigidos a jóvenes para que eviten involucrarse en grupos delincuenciales. Tratamos de llegar con un ritmo, con una música fresca, una letra fresca y un ritmo que sea justamente para llegar a los corazones de la juventud.
Todos son estudiantes, pero en sus tiempos libres se reúnen cibernéticamente para planear sus temas musicales. En sus canciones hablan de lo mal que terminan los jóvenes que integran pandillas, que consumen drogas o en general se dedican a delinquir. En sus interpretaciones hacen conciencia de lo importante que es recobrar la paz social. Estamos escribiendo ahí un tema que se llama ¿Por qué nos seguimos matando?, que habla de la cruda realidad que vive Centroamérica y por supuesto nuestro país. Aquí también vamos a hacer conciencia de por qué nos estamos matando, hermanos contra hermanos, familia contra familia. La distancia no es impedimento para que todos los días estos jóvenes busquen transmitir mensajes positivos. Los temas son publicados en redes sociales y tienen aceptación. Nosotros no es tanto así como llegar a la fama o algo así, sino que pues que sepan que los sueños se cumplen y todo. No pierden la esperanza de conocerse todos en persona y planificar actividades musicales en zonas vulnerables ante la delincuencia, para que el mensaje de paz que transmiten en sus canciones lleguen a jóvenes que caminan cegados por grupos delincuenciales. Con imágenes de Alfredo López, Julio Guevara, Noticiero Hechos. Bueno, y ante esa expresión artística de estos jóvenes no podemos negar que hay gente muy creativa y jóvenes con una mentalidad muy positiva y que quieren colaborar pues, a enfrentar este problema que enfrentamos como sociedad. Sin duda que hay iniciativas que nos dan una luz y que no nos hacen perder la esperanza de que este tipo de situaciones se pueden solventar, y preocupa también, Manuel, que a nivel de presupuesto, por ejemplo, ahora estemos concentrados y pensando que muy probablemente no incrementan las carteras sociales como son salud, educación, y que sabemos que son situaciones que vienen a influir de alguna forma y a contribuir en este proceso de violencia que vive El Salvador. Así es, vamos a hacer una pequeña pausa comercial, pero antes Carla Carranza tiene algo que decirnos. Vamos a ir a la pausa, Manuel, Célida, Carlos y Lorena, pero al volver vamos ya a tocar el tema del día. Ustedes pueden también participar y opinar. Visiten nuestras redes sociales en Twitter y en Facebook, también puede comentar con nosotros. Gracias por continuar con Hechos AM. Vamos a entrar en materia ya en el tema del día y le contamos que por decreto legislativo cada 19 de mayo se celebra el Día Nacional de la Donación de Leche Humana, esto como un derecho fundamental de la niñez. De acuerdo a convenios internacionales y nacionales como la Ley de Protección Integral de la Niñez y Adolescencia, LEPINA, y la Ley de Promoción, Protección y Apoyo a la Lactancia Materna, que nos insta a tomar las disposiciones y medidas necesarias para hacer cumplir este derecho para todas las niñas y niños en el país sin distinción. En el decreto se establece que los bancos de leche humana y los centros recolectores son una estrategia de fomento a la lactancia y de calificación de la atención neonatal en términos de seguridad alimentaria y nutricional, enfocados al cumplimiento de los objetivos del desarrollo sostenible. Hoy vamos a compartirles todo el trabajo que se realiza en un centro de recolección de leche humana. Visitamos uno de los principales en nuestro país, ubicado en Soyapango, en una unidad de salud. Compañeros y compañeras, ayer tuvimos la experiencia de conocer cómo en nuestro país están funcionando estos centros recolectores de leche humana y cómo muchas madres ya se están acercando a donar su leche para poder salvarle la vida a niños prematuros. De suma importancia el dato. Sí, bueno, muy interesante, sobre todo cuando tú estabas comentando que habían madres que no producen leche, que tienen algún inconveniente y que de alguna manera desean dar esos beneficios que provee. Sabemos que la leche materna brinda pues una cantidad de anticuerpos y nutrientes que son básicos para el desarrollo en los primeros días del bebé, y que de lo contrario quizás ellos no pudieran obtener ese beneficio. Gracias a este banco pues seguramente ya muchos niños pueden ya crecer más sanos. Ahora es bien interesante también que como todavía es algo bastante incipiente en el país, digámoslo así, no es demasiada la cantidad de leche que se está recolectando, así que se está priorizando también a los bebés que nacen con bajo peso y que son prematuros. Y nos decían las autoridades también en alguna ocasión que tuvimos la oportunidad de conversar con ellos, que más que un alimento para estos bebecitos es la medicina para recuperarlos. Y hay muchos niños que crecen a esa edad sin su madre también, porque hay muchas madres que fallecen a veces
en el alumbramiento o que fallecen y los quedan bebés en estado delicado. sí, y que quedan en estado delicado y no pueden alimentar a sus hijos. Entonces es donde entra en juego este banco muy importante de leche humana, como se le dice, ¿no? Bueno, yo diría leche materna. Bueno, y fíjense que sobre todo porque en estos últimos años hemos visto cómo se ha incentivado a las mujeres a amamantar a sus hijos. Se han hecho campañas importantes en cuanto a que la mejor alimentación para los recién nacidos pues es la leche de su madre o la leche materna en general. Y no solamente los niños son los beneficiados, sino que también la madre se beneficia desde el momento en el que puede fortalecer el vínculo con su hijo cuando está realizando la práctica del amamantamiento. Además, vamos a presentarles a continuación un informe completo de cómo funcionan estos centros recolectores de leche en el país. Veamos. Porque veo que otros niños la necesitan y ya que yo produzco un poco, decidí donarla. Ella es Karen y tiene claro su propósito: convertirse en donadora del Centro de Recolección de Leche Humana en Soyapango. Es su primera vez, pero dice que no será la última. En este centro se busca obtener la mayor cantidad de este líquido que da la oportunidad a niños prematuros de desarrollarse en óptimas condiciones. Luego empiezan a extraerse la leche poco a poco. Luego esa leche se mide, los mililitros u onzas, y luego se colocan en frascos estériles para poderla almacenar. Un promedio de 10 mujeres acuden a diario a este centro de recolección. En un proceso que dura alrededor de 45 minutos, una madre puede extraerse hasta 5 onzas. En una semana, desde esta unidad de salud, son enviados al Hospital de la Mujer de 3 a 4 litros de leche, que son clasificados en calostro, transición y leche madura, dependiendo del periodo de lactancia en el que haya sido extraída. Y es allá donde ellos distribuyen, son niños que muchas veces, la mayoría de ellos son prematuros, ¿verdad? Y que necesitan, pues porque muchas veces la madre está en alguna condición que no puede dar leche. En el país, desde el 2014, funcionan 11 centros de recolección en el área metropolitana de San Salvador. En lo que va del año, han logrado obtener 51 litros de leche, destinado a los bancos ubicados en la zona central, occidental y oriental. ¿Quiénes se benefician con la recolección de leche humana? Primero, los niños prematuros, con un peso menor a 1.500 gramos, que reciben por lo menos 1 onza de leche al día. Segundo, las donantes, que al sustraer el excedente de su leche, estimulan la producción, garantizando la alimentación de su bebé. Me siento bien porque a él le ayuda, entonces le ayuda y lo pone saludable. Y así no tengo que pasar en el hospital y ni preocupándome porque él esté bien. Mensualmente, 200 mujeres de Soyapango se acercan a la unidad de salud a donar su leche. Los requisitos son simples: estar alimentando a su bebé y querer salvar la vida a un niño prematuro. Con imágenes de Ricardo Tovar, este es un informe de Carla Carranza. Esto que acabamos de ver es solamente uno de los 11 centros recolectores de leche que ya están funcionando en el país. Y de toda la leche que se logra recolectar, que a diario puede ser hasta 5 litros de leche, están llegando hasta el Hospital Nacional de la Mujer en San Salvador, también pueden llegar al Hospital San Juan de Dios en Santa Ana, incluso hasta San Miguel, dependiendo de dónde esté la alta demanda. Hoy vamos a compartir con usted también información del Hospital Nacional de la Mujer. Trasladaremos nuestra señal con el periodista Néstor Hernández, que ya se encuentra en el lugar. Néstor, buenos días. Carla, buenos días, saludos nuevamente. Como ya lo mencionabas, estamos acá en el Hospital Nacional de la Mujer, uno de los 3 lugares donde hay un banco de leche materna. En este caso importante, como ya lo mencionaban ustedes, todas las cualidades que tiene, es el alimento insustituible para los recién nacidos, sobre todo hasta los 6 meses, porque sabemos que los defiende, sobre todo muchas enfermedades. No hacerlo, no darles leche materna, en este caso puede llevarlos incluso a cualquier tipo de enfermedades de infecciones, alergias, enfermedades de largo plazo, y en algunas ocasiones incluso estas defensas pueden ser bajas para los recién nacidos y hasta pueden llevarles hasta la muerte. En algunas ocasiones esto ya ha ocurrido. Entonces eso es importante, que estamos hablando del Día de la Leche Materna, un día en el cual incluso las autoridades de salud hacen esfuerzos para que llevar conciencia a la población, a las madres de familia o a las futuras madres, para que brinden este
esto a sus hijos recién nacidos en este caso, para que puedan ellas darles leche materna y así pues tengan una mejor vida a futuro, sobre todo sus hijos, porque no es insustituible, como ya lo estábamos mencionando, por todas las cualidades que tiene la leche materna. Incluso pues acá está el Hospital de la Mujer que ven ustedes, hoy por cierto tendrá una actividad cerca de las 8:30 de la mañana donde las autoridades van a estar conmemorando este día y hablando sobre esta situación de la leche materna, las cualidades que tiene. Estamos hablando que necesita prácticamente los primeros 6 meses de vida los menores de edad, compañeros. Gracias por el reporte, vamos a estar muy pendiente a las 8:30, entonces una actividad relacionada a este tema que ya nosotros estamos abordando, dada la importancia que tiene y cómo en los últimos años también me imagino que las autoridades nos van a compartir esa estadística de cómo ha mejorado el tema nutricional en los bebés, sobre todo que reciben la lactancia materna. Gracias, Néstor, estaremos pendientes y nos enlazamos contigo más adelante. Y bueno, ya lo mencionábamos, la lactancia materna es la fuente de alimento ideal para los bebés, pues de forma natural, esta ya contiene las cantidades adecuadas de carbohidratos, proteínas y grasa necesario para su crecimiento. Un bebé amamantado es menos propenso a enfermarse, pues la leche tiene anticuerpos que ayudan a evitar alergias, infecciones del oído, gases, diarrea y estreñimiento. También las enfermedades de la piel, las infecciones estomacales o intestinales y disminuye el riesgo de las enfermedades como la diabetes, la obesidad, el síndrome de la muerte súbita incluso. Y si de beneficios seguimos hablando, también vamos a mencionar que la lactancia es buena para la madre, pues le permite establecer un vínculo único con su bebé. Es más fácil bajar de peso también para la mamá y va a tardar un poco más el inicio de sus periodos menstruales. El riesgo de las enfermedades como ciertos tipos de cáncer de ovario y de mama, la osteoporosis, enfermedades del corazón y la obesidad, también se ha comprobado que disminuye en las madres que amamantan. Y bueno, vamos a hablar también de la economía de las mamás que alimentan a su bebé con la leche materna, porque esta también se ve beneficiada al no tener que comprar ningún sustituto de la leche y también evitar la preocupación o el tiempo que hay que invertir en la esterilización de todos los implementos para la alimentación del bebé. Hay que recordar que la leche materna está siempre disponible y a la temperatura ideal. Bien, ahora vamos a compartir con ustedes dónde están ubicados los diferentes centros de recolección de leche y también los bancos que están almacenando este vital líquido para los bebés. Iniciamos en la zona metropolitana de San Salvador. Estamos viendo dónde está ubicado los diferentes centros de recolección de leche. Ahí en San Martín. En Unicentro de Soyapango, Carla, definitivamente hay unos que están bien cerca, ¿no? San Martín, Unicentro Soyapango, la colonia Santa Lucía, esto allá en Ilopango, así es que también ponga mucha atención porque hay otro más en San Bartolo, siempre ahí en el municipio de Ilopango. También en Cuscatancingo, ya en San Salvador, también vamos a ver dónde está ubicado el que sigue en Ciudad Delgado. Bueno, así que se van distribuyendo en diferentes puntos donde la gente puede ubicarse y puede seguramente obtener mucha información respecto a los beneficios. En la colonia Sacamil también hay uno y en el centro de San Salvador, accesible por si tiene que... Bueno, este lugar es muy transitado, de igual manera en San Jacinto. Es decir, hay muchísimos lugares donde las madres pueden acercarse a donar. Y si también usted conoce la necesidad de un bebito que necesita o que tenga esta premura de alimentación con la leche materna, pues también puede acercarse, me imagino. O también se puede acercar al Hospital Nacional de la Mujer. O sea que no hay que sacársela en la casa. No, eso es bien importante. Pero hay un mecanismo también, lo conocimos ayer, de hecho vimos el momento en el que una mamá estaba llevando la leche que había extraído en su casa y la llevaba, pero ya en botecitos esterilizados que le dan en la unidad de salud, usted la lleva y ahí ya la almacenan también. ¿Qué pasa si la quiere, se la quiere sacar en la casa y la quiere guardar? Es que eso es bien importante, las mamás se pueden extraer la leche también para la propia alimentación de sus bebés. De repente, son mamás que ya empiezan a trabajar, entonces pueden extraer perfectamente la leche, pero también hay que asesorarse en cómo debemos almacenarla, porque recordemos que pues la leche está a la temperatura ideal
ideal para darla directamente del seno al bebé. No es necesario hervirla en el caso de que tú la extraigas en la casa, pero sí, en el caso de la leche que se dona, pasa por todo un proceso, y esto es importante que lo sepan las mamás de los bebés que reciben esta lechita, porque existe la preocupación también y dicen, bueno, ¿y de qué mamá le van a dar la leche a mi bebé o de dónde viene? En casa, si tú se la das a tu propio bebé, no es necesario hervirla, porque tú la almacenas directamente. Se puede poner en la refrigeradora si la vas a dar en las próximas 4 horas, entiendo yo, pero si ya necesitas que la leche dure 3, 4 días, hay que ponerlo en el freezer. Se congela. Se congela. No hay que hervirla, no hay que echarle nada. No hay que ponerle directo nada. De la eso mama sí, que tiene a un que depósito también tener esterilizado. Eso es bien importante. Estas normas de higiene, es decir, la higiene en las manos y demás, del lugar donde se pueda extraer la leche, hay que disponer de un lugar adecuado. Y en estos tiempos también, ¿cuál es la mejor opción? Usted se estará preguntando para alimentar a los hijos recién nacidos, la leche materna o la leche de fórmula. Bueno, veamos a continuación, según lo que nosotros estamos comentando en Facebook, hay muchas personas que también nos están comentando pues la respuesta, ¿qué opinan? Noticiero Hechos pregunta, le repetimos, en estos tiempos, ¿cuál es la mejor opción para alimentar a los bebés? ¿La leche materna o la otra opción, que me parece que es una respuesta más técnica que de opinión, ¿verdad? Porque creo que debe haber ahí es que hay opiniones encontradas. Sí. Ángela dice... Juliet, Camila dice, hay casos que los bebés no quieren leche materna, quieren fórmula, pero mi bebé está saludable con leche materna, no la quiero enfermar dándole fórmula. Lo que pasa es que sí, hay ocasiones en las que las mamás de repente cuando empiezan a lactar les cuesta un poco y sienten que el bebé prefiere el otro tipo de leche. Ismeri Zárate dice, ha sido y seguirá siendo la leche materna porque siempre y sencillamente, simple y sencillamente, es lo más natural. Es cierto, tienes razón, es lo más natural. De acuerdo. Sí, Marlene Rivas también opina. Dice, la leche materna, pero si vas a seguir trabajando, también es bueno darle fórmula. Además, se traerá otras cosas la fórmula que la leche materna no trae. Aunque según las autoridades dicen que es un sustituto en realidad que debería ser utilizado solo en casos de necesidad. Pero esto es como que muchas personas también dicen, bueno, si tú trabajas y sabes que tu trabajo se te hace muy complicado estar extrayendo la leche, pues en ese caso toman la decisión de hacer una alimentación complementaria. O puedes hacer tu propio banco de leche en casa. Es lo que hablábamos de cómo sacarla. Pero es que hay mucho tabú al respecto de esto, porque esto es como que, a ver, este es el comentario deportivo de Jennifer, es como querrás tú saciar tu necesidad de vitamina C a pura naranja natural y te tendrías que tomar 100 naranjas para tomar la cantidad de vitamina C que viene en una pastilla. Ahí está, depende de la madre, no todas las madres desean dar leche materna a los niños, también es otro tema. Esa es parte importante, es una decisión de la madre. En estos tiempos hay quienes deciden, yo no voy a lactar a mi bebé. Yo decido que se alimente con leche de fórmula y también hay que respetar la decisión de cada madre de familia. Y hay un dato bien importante, quienes están pensando en ese momento, yo quise dar de lactar a mi bebé, pero no lo logré porque no tuve una producción adecuada. Es importante que usted se asesore. Le pueden indicar la mejor técnica para poder dar de lactar a su bebé. ¿Y usted está dispuesta a convertirse en donante de leche materna? Esa es una de las preguntas que nosotros le hacemos a usted a través de nuestras cuentas en redes sociales. En Twitter hemos planteado esta pregunta. Sí, un 56% dice que no y en contra un 44% que dice que sí, que estarían dispuestas a convertirse en donantes de leche interesante, materna. ¿verdad? La mayoría dice que no. Un montón de cosas. Es que puede influir que de repente hay mamás que sienten que no tienen mucha producción, entonces dicen, ay, si apenas alcanzo a darle a mi bebé, ¿cómo me voy a convertir en donante? Y otras personas tienen mucha producción y dirán, no, yo hubiese podido donar. En mi caso yo digo, yo hubiese podido donar en el tiempo en que lacté a mis hijos, pero no existía todavía este programa de los bancos de leche. Ahora es una maravilla que existe. Que la leche es solo para los niños, ¿verdad? Sí, digo, porque no, de verdad, bueno, hay padres de familia que dirán tal vez, bueno, tal vez trae algo especial, lo que trae, ¿le sirve solo a un niño o también a un adulto le podría servir? Pues que lo ocupan para especialmente para los bebés que nacen con bajo peso, para los bebés prematuros, que tienen una necesidad de recuperación. De acuerdo. Sabor. Bueno, y tenemos también a Antonio Valladares con nosotros. Antonio, vamos contigo. Así es, muy buenos días. Siempre hablando sobre la lactancia materna, hay un tema muy importante y es que amamantar a sus hijos en espacios públicos, ¿cómo lo consideran ustedes? Personalmente cualquiera podría tener su criterio, pero en el país, ¿cómo creen ustedes que se ve esta situación todavía? Sí,
Bueno, nosotros creo que cada quien tiene su opinión con relación a esto, porque uno a veces se ruboriza cuando ve esto de amamantar en público, pero en otros lugares, dependiendo también de las latitudes, se ve muy normal. Bueno, fíjate que yo he visto que ahora tienen unas mantillas también, que la mamá puede tener y se lo coloca acá para que, digamos, que tenga privacidad de poder hacerlo con comodidad, lactar a su niño. Yo no lo veo mal, sí, pero y ahora que tienen natural, estas herramientas o estas facilidades, ¿por qué no, verdad? Ahora bien, habrá que buscar un lugar adecuado también para hacerlo. También, Antonio, hay experimentos en redes sociales de esto, fíjate, Antonio, y en diferentes países, en otros países, se colocan las mujeres justamente y esperar ver la reacción de las personas. Aquí en El Salvador creo que estamos muy habituados a esto, ¿no, Antonio? Correcto, y es precisamente por eso que les hacía esa consulta. Cada quien puede tener su punto de vista sobre cómo alimentar a sus hijos recién nacidos, pero un caso que se hizo muy conocido fue el de Carmen Vega, que incluso la sacaron de una tienda de venta de ropas en España, y eso creó un revuelo de cierta manera, tanto en redes sociales, como tú mencionabas, Carlos, como para las personas, ¿no?, que habitaban en ese lugar o que presenciaron ese hecho cuando ella la sacaron porque no tenía una mantita para cubrirse, y pues ellos consideraron que no es adecuado que las mujeres alimenten a sus bebés en público. Pero cabe mencionar también otro caso, que fue la postura que dio el Papa cuando realizaron una ceremonia a mediados de enero, y en esa oportunidad él dijo que las mujeres podrían ser libres de alimentar a sus hijos en espacios públicos. Pero acá en el país, como por ejemplo, es común que ver que cuando por ejemplo las mujeres se van trasladando hacia los hospitales porque tienen alguna consulta o algo por el estilo de atención médica a sus hijos, pues es normal verlas que van alimentando a sus hijos, y comúnmente acá en el país lo que se hace es colocarse una manta para que se cubra mientras la madre va a alimentar a sus hijos. Pero como ustedes ya mencionaban, es importante también considerar que cada quien es libre de tomar esa decisión, y también es importante a veces buscar un espacio adecuado en el que se sienta más que todo tanto cómoda la mamá como el niño, que al final es lo que importa, que el niño no se estrese ni tampoco la madre a la hora de alimentar correctamente a sus hijos. Claro, Antonio, muchas gracias. En lugares públicos hay que tener mucho cuidado. Mira, tras de vos hay un bus. No lo vaya a hacer si va con su bebé ahí también, evidentemente, ¿verdad? Peligroso. Hay que buscar los lugares más ad hoc para esto. Gracias, Antonio. Un gusto saludarte temprano en la mañana. Y bueno, compañeros, pues muchas preguntas y dudas que surgen sobre esto, pero creo que aquí hemos tocado el tema pues de una manera muy práctica para todas las personas. Sí, ahora, más con el tema de la limpieza, sí, Carlos, diría yo, el tema de el amamantar a tu hijo en un espacio público. Esas son las consideraciones que quizás deberíamos tener todas las mamás. Y bueno, hay que decir que también se ha avanzado en este tema, porque ahora hay empresas que incluso han establecido un espacio idóneo para que las mamás que están lactando puedan extraer su leche, guardarla y posteriormente llevarla a su bebé. Sí, bueno, de hecho es una regulación del Ministerio de Trabajo, ¿verdad? Tener un lactario donde se puedan extraer y que puedan refrigerar esta leche para podérsela llevar a casa. Bien, y es importante mencionar también que la donación de leche materna es posible cuando una madre produce la cantidad suficiente para su bebé, más un excedente, porque es uno de los requisitos. Le preguntan a ¿usted está dando de lactar a su bebé? Y si lo está haciendo, ya cumplió uno de los requisitos. Entonces, aparte de que usted pueda saciar el hambre de su bebé, ese excedente es el que usted va a donar. Hoy en día no todas las mujeres logran una abundante producción, y por eso el Centro de Lactancia Materna Calma brinda asesoría sobre las mejores técnicas para amamantar y ofrece una opción natural, conocida como la planta baja leche. Le apoyamos a las madres a través de la consejería. Entonces esta planta lo que ayuda realmente es con un buen estímulo en los pechos, ¿verdad? Ya sea a través de la succión del bebé o con el extractor, como le sucede a las madres que trabajan. Entonces esta planta les ayuda a estimular la producción de la leche. Bueno, ahí teníamos estos datos importantes, un tema que creo yo que debe fomentarse, y yo creo que debe haber más información respecto a estos centros donde se puede donar leche, y también sobre la importancia de lactar al bebé, bueno, directamente, bueno, y ese vínculo que se establece entre madre e hijo, me parece a mí que son de los datos más importantes de eso que solo se puede lograr en una relación directa, ¿no?, de su madre con el niño. Algo bien importante también, las zonas rurales, porque sabemos que esta es una práctica que tal vez aquí en la ciudad se va perdiendo por el mismo tema del ajetreo, de salir y demás, pero en el campo
esto es lo más natural. Sí. Y ni siquiera veo necesidad de centros de recolección y demás. Allá no los tienen. Y así han crecido muchas personas, porque en el campo se mantiene esa costumbre sana de darle de amamantar al niño. Totalmente. Y vemos a los niños con defensas suficientes como para soportar cualquier enfermedad. Y bueno, este ha sido el tema del día. Usted puede continuar participando a través de nuestras cuentas en redes sociales sobre este tema. Hoy, 19 de mayo, es el Día Nacional de la Donación de Leche Materna. Vamos a enlazar en este momento con Gerardo Borja para que nos cuente qué arterias está recorriendo esta mañana. Gerardo, buen día. Gracias, Celia. Muy buenos días, compañeros, a todos en el estudio. Déjenme comentarles que nos encontramos exactamente ya en el Boulevard Venezuela, en las inmediaciones también de la avenida 29 de agosto, cerca del Mercado Central. Pueden ver la carga vehicular que tienen en el carril izquierdo. Son las personas que vienen del sector del oriente del país, de Soyapango, buscando hacia la 25, buscando hacia el centro de San Salvador. Nosotros nos conducimos en el carril que conduce de occidente a oriente, pues el tráfico está un poco más fluido, a diferencia del carril que viene de la zona del oriente, compañeros, carga vehicular bastante considerable. Así que el llamado para los amigos conductores van a salir de sus casas y pretenden circular por el sector del Boulevard Venezuela, lo tomen en cuenta para que vean cómo se encuentra a esta hora de la mañana, compañeros. Bueno, importante la imagen que nos brindas, Gerardo, porque podemos ver una carga vehicular considerable cuando ya son las 6 de la mañana, pues con 30 minutos. Definitivamente, Manuel, carga vehicular bastante considerable. Puedes ver exactamente la cola de vehículos comienza desde la 17 Avenida Sur, cerca de los cementerios, donde se encuentra ubicado uno de los semáforos muy importantes que conecta la parte del centro con la zona sur de San Salvador. De igual manera, ustedes pueden ver en las imágenes larga fila de vehículos avanzando quizás a una velocidad de unos 5 kilómetros por hora, lo máximo, ya que no se puede, pues, son dos carriles nada más, tanto de bajada como de subida. A diferencia, como lo mencioné, nosotros que nos conducimos en el carril del occidente al oriente buscando hacia Soyapango está más fluido. Son las 6:31 de la mañana, en el viernes 19 de mayo. Estamos viendo este misterio que suele suceder, compañeros, y es que lunes y viernes en nuestro país hay más congestionamiento. ¿A qué se deberá? La carga vehicular incrementa. Nosotros hemos comentado acá en muchas ocasiones, Carla, habrá que contrastarlo con las estadísticas de las autoridades y tenemos la impresión de que, bueno, muchas personas que viven en la zona del interior del país, que tal vez viven en Sonsonate, Santa Ana y buscan algún lugar de habitación acá durante la semana mientras trabajan, pues están llegando los lunes y se están retirando el día viernes, pero sí impresiona mucho que también el día viernes desde muy temprano parece que está más pesada la carga vehicular en términos generales. ¿Será que tal vez algunas personas guardan su vehículo algunos días de la semana y lo utilizan más los viernes? ¿Pudiera ser? Puede ser, pero yo les pregunto a ustedes que tienen vehículo, ¿solemos tener esa práctica nosotros de guardar los vehículos y usar un día sí, un día no? No, porque hay necesidad, ¿no? De transportarse. Fíjate que hay personas que por su trabajo a veces dicen que sí, que les sale más fácil venirse en transporte colectivo a trabajar y dejar sus vehículos en casa. Gente que vive en municipios como Soyapán, como Ilopango, porque yo he escuchado gente que dice, mire, yo solo saco mi vehículo en viernes, sábado y domingo. Es cuestión de costumbre también. Sí, ¿verdad? no, y también creo que de economía, porque si no te alcanza también para tener tu vehículo de lunes a viernes circulando, entonces hay que ver qué se puede hacer, ¿verdad? Bueno, en otra información también les comentamos que varios accidentes de tránsito se registraron en las últimas horas, dejando personas lesionadas. Los detalles también se los dejamos en el siguiente informe, donde les estaremos mostrando este tema que pues es muy lamentable que lo estamos compartiendo a diario, pues el tema de los accidentes de tránsito. Veamos. Y solo oímos un bombazo y salimos a ver qué pasaba. Ya cuando vimos, encontramos los dos vehículos accidentados. Testimonio de una persona que se encontraba trabajando en la avenida Masferrer Sur, donde se produjo un accidente de tránsito que dejó a una persona lesionada, quien fue atendida en el lugar. Venía bajando en el carril izquierdo y venía a la par con un carro en el carril derecho y el carro del carril derecho casi me golpea. Entonces yo, por esquivarme un golpe, sin querer le di a los sapos amarillos y el sapo amarillo me levantó. Entonces a volcar iba y la persona del sentido contrario venía subiendo
Entonces, cuando yo iba a volcar, mi carro con el de ella chocaron y me regresó a mi lado. Yo iba subiendo, me dirigía hacia el redondel Luceiro, cuando de repente vi que el carro perdió el control, entiendo ella incluso, y se saltó pues la división de la calle y yo no pude, o sea, yo solo vi el carro venir. En otro punto de San Salvador, en la Alameda Manuel Enrique Araujo, la imprudencia de un conductor al irrespetar la señal del semáforo provocó que otra persona también resultara con golpes. Que al parecer que el carrito ese que está chocado nomás se apagó la luz roja, o como dicen que al parecer la inestabilidad se bajó, que no hay más y se fue del lugar. Ahí es lo más que tengo ya. ¿No hay lesionados? Ahorita el señor que sí va, el del segundo, el carrito que sí está lesionado, pero ahí se encuentra en el lugar. En lo que va del año se registran más de 8.000 accidentes de tránsito, en el que la distracción del conductor, la invasión del carril e irrespetar las señales de prioridad continúan encabezando la lista de las causas. Con imágenes de José Delgado, este es un informe de Marcela Rivera. Bueno, vamos a ir a una pequeña pausa comercial, pero les recordamos que ya estamos por iniciar el espacio de la entrevista de Hechos AM correspondiente pues a este día viernes. Hoy vamos a estar hablando de un tema que entró a la Asamblea Legislativa, a estudio de la Asamblea Legislativa desde octubre del año anterior. Nos referimos a las excepciones para la interrupción de los embarazos. De eso vamos a estar hablando, así que les invitamos a que se queden con nosotros porque regresamos con el espacio de la entrevista de Hechos AM. Y dentro de una hora, Manuel, tenemos más noticias para seguir compartiendo con nuestros televidentes. Así es. Bueno, gracias por continuar con nosotros. Vamos ya al espacio de la entrevista correspondiente a este día viernes. Como siempre, vamos a tomar unos segunditos para saludar a las personas que nos sintonizan a través del canal 181 del sistema Sky, y también saludamos a las personas que están con nosotros a través de la red social Facebook. Como les adelantábamos, este día vamos a hablar de un tema que entró nuevamente a estudio de la Asamblea Legislativa en octubre del año anterior. Hablamos de abrir la posibilidad a que las mujeres puedan interrumpir embarazos en casos específicos, porque eso es lo que se está planteando en la reforma que entró a estudio a ese órgano de Estado en octubre del año pasado. En casos como, por ejemplo, cuando la vida de la madre corra peligro, cuando se sepa que el feto pues, no tiene posibilidades también de desarrollarse, y además en situaciones extremas como cuando los embarazos son producto de violaciones. Estos son algunos datos importantes que debemos tomar en cuenta para el desarrollo del tema de esta mañana, pero como siempre comenzamos poniendo algunos hechos en contexto. La diputada Lorena Peña presentó en octubre de 2016 una propuesta para despenalizar el aborto solo en casos específicos, contrario a la legislación actual que penaliza todas las formas de interrupción de embarazo. Lorena Peña hizo la propuesta acompañada por representantes de organizaciones feministas. Sostiene que con la propuesta se busca despenalizar el aborto terapéutico en casos que niñas y mujeres fueron violadas y en casos en que la mujer está en riesgo de muerte. Esas tres causales estaban despenalizadas previo a la aprobación del Código Penal en abril de 1998 por parte de la Asamblea Legislativa, con la cual se penalizó el aborto en cualquier variante. La diputada Peña justificó la propuesta a la luz de que, según cifras oficiales, entre 2013 y 2015, 1 de cada 3 embarazos en el país era de menores de edad. Un estudio en el Fondo de Población de Naciones Unidas, elaborado con datos del Ministerio de Salud, Ministerio de Educación, el Instituto de Medicina Legal y la Dirección General de Estadísticas y Censos, sostiene que en 2015 hubo 83.468 mujeres embarazadas. Del total, 25.132 eran adolescentes entre 10 y 19 años. Actualmente la pena para una mujer acusada de abortar oscila entre 2 a 8 años de cárcel. Pero cuando recién se presentaba la propuesta, el diputado de Arena Ricardo Velázquez Parker presentó un proyecto para llevar las penas hasta 50 años de prisión. La misma ha generado tanta controversia que hasta organizaciones pro vida la han considerado innecesaria. Con estos datos, comenzamos la entrevista de hoy. Bueno, y le vamos a dar la bienvenida a nuestro invitado de esta mañana. Él viene desde España y nos da gusto pues presentárselos a todos ustedes. Se trata del senador por el Partido Popular, José Antonio Rubio Mielgo. Bienvenido a El Salvador y gracias por acompañarnos aquí en la entrevista de Hechos AM. Muchas gracias a todos
por esta invitación a estar aquí con todos los televidentes y espero que sirva para aclarar un poco el tema. Bueno, me gustaría que comenzáramos planteando cuál es la situación en España, porque en España, bueno, el aborto es legal y de hecho se permite la interrupción del embarazo hasta cierta edad, cuando ya está a cierta etapa se permite el desarrollo. Yo leía que había casos hasta 12 semanas, pero en otros encontraba documentos que decía que hasta de las 22 semanas de gestación. Me gustaría que habláramos de esto porque en El Salvador siempre ha existido el temor de que si se crean estas posibilidades de interrupción del embarazo se puede dar de forma generalizada, pero ¿cuál es la situación de España en específico donde pues este tipo de situaciones es permitido a las mujeres? En España pasamos por dos etapas. La primera, que hubo una ley con un alto grado de consenso, que era la ley de causales, como aquí, ¿no? Había 3 causas fundamentales por las que el aborto no estaba penalizado, no estaba condenado, que era el tema de cuando una mujer tenía peligro o corría peligro su vida en un caso de embarazo, cuando el feto era totalmente inviable, o sea, no tenía ninguna solución de continuidad en el futuro, y en caso de violación. Posteriormente hubo una modificación de esta ley, una reforma, en la cual sí que hubo un debate social, un debate importante, porque fue una ley ya de plazos, en el que el aborto estaba permitido hasta las 22 semanas, de acuerdo a unas causas. Esa ley ya no tuvo ese grado de consenso, ¿no? En nuestro país. El Partido Popular incluso se opuso en parte a algún articulado de esa ley, y cuando gobernamos pues hicimos alguna modificación, como era el caso de que las menores, niñas o mujeres de 16, 17 años, que de acuerdo al proyecto socialista podían interrumpir el embarazo sin permiso de los padres, pues nosotros modificamos la ley para que siempre tuviese que ser con conocimiento y con permiso de los padres. Ahora bien, hablemos de las tasas de aborto en España. Estaba leyendo yo datos estadísticos que reportaba el Ministerio de Sanidad español y decía que en 2015, por ejemplo, hubo 94.188 abortos, y esta cifra era considerada menor a la que hubo, por ejemplo, en 2006, cuando se sobrepasaba los 100.000 abortos. ¿Qué les indica a ustedes que, digamos, el permitir que esto sea legal disminuye, por ejemplo, la posibilidad de que se den este tipo de prácticas? Bueno, es una evidencia, ¿no?, que cuando se han despenalizado, ¿no?, el aborto en diferentes causas, pues y cuando esto se ve con cierta normalidad entre la sociedad, el número de abortos disminuye. El país que tiene una legislación más laxa en este tema, en el tema del aborto, que es Holanda, es el país que menos abortos tiene del mundo, ¿no?, con una tasa de 10 por cada 1000. En España está claro que han disminuido el número de casos de aborto porque además ahora estamos con cifras oficiales porque se hace en el Sistema Nacional de Salud y sabemos exactamente el número de abortos que había, que son menores que los que existían con anterioridad, pero es que además anteriormente había muchos abortos ilegales o muchas mujeres que, bueno, pues la situación económica se lo permitía, acudían a otros países de Europa donde el aborto estaba permitido y abortaban de forma irregular o de forma ilegal. Está claro que, de acuerdo a todas las estadísticas, cuando se ha despenalizado el aborto, sobre todo en algunos casos, pues el número de ellos disminuye. Ahora bien, había datos también que me interesa que nos explique. Por ejemplo, el Ministerio de Sanidad español reporta que muchas mujeres que abortaron en el año 2015 ya lo habían hecho antes. Y esos pues, son los temores aquí en El Salvador respecto a hablar de este tema. Entonces, porque dicen, si se abre la puerta, entonces muchas personas ya lo van a ver como una situación normal, que lo pueden hacer cuando quieran, interrumpir los embarazos cuando se les ocurra. Aunque son situaciones totalmente distintas, porque si hablamos de la legislación española, bueno, ese es un debate que ustedes comenzaron allá por el año 83, sí. Estaba leyendo datos importantes sobre cómo se vino dando ese debate y que incluso ha continuado hasta 2015. Acá en El Salvador, bueno, a partir de en los años 98, 99, han sido pues fechas específicas en las que se han cerrado todas las posibilidades y se han puesto candados a la legislación para evitar este tipo de situaciones que tienen que ver con la interrupción de los embarazos. Bueno, yo creo que hay que dar dos cosas claras. La primera es que ninguna mujer aborta por capricho o por placer.
El aborto es la consecuencia de un fracaso de una mala política de educación sexual y de un fallo de los métodos anticonceptivos cuando el embarazo ha sido accidental. Si es en el caso de una violación, bueno, pues es un fracaso, ¿no?, del sistema judicial y del sistema policial que no logra evitar esas violaciones. Eso hay que quedar claro. Entonces las mujeres no abortan por capricho ni abortan repetidamente porque sea un placer. Eso desde luego hay que quitárselo de la cabeza a todo el mundo. El aborto es un drama y es un drama para la mujer que tiene que hacerlo. Lo que ocurre con la legislación actual en El Salvador es que cuando una mujer tiene un problema, tiene un drama porque su hijo es inviable, tiene un feto que lleva dentro que no va a tener solución de continuidad porque incluso no va a tener cerebro porque tiene una anencefalia, o cuando una mujer tiene un embarazo extrauterino que está fuera del útero y está en la trompa y eso va a ser inviable y puede ocasionar la muerte de la mujer porque tenga una hemorragia, ¿no? Bueno, pues que en esos casos, además de esa desgracia que tiene, se le añada la pena de la condena social en primer lugar y después incluso de una condena de privación. Una desgracia nunca se soluciona añadiendo otra desgracia, eso es una tortura, ¿no?, sobre esa mujer. Y la otra causa, que es el tema en el caso de violaciones, pues yo creo que es un tema a debatir y que yo planteaba que los grupos políticos de El Salvador pues deben tratar con tranquilidad, asesorando en los profesionales, en los ginecólogos, los obstetras, en los psiquiatras, ¿no?, que conocen este tema, porque en El Salvador existen 1.500 embarazos en niñas menores de 14 años. Eso sí que es un drama, eso sí que es un atentado contra la vida de estas niñas que las va a destrozar la vida de todo el resto, es decir, no va a tener una proyección ni un proyecto de vida a ejecutar, ¿no?, porque son niñas que tendrían que estar jugando con muñecas y no tener niños. En eso hay que hacer una política global, una política de educación sexual, de educación sanitaria, intentando evitar la violencia hacia la mujer, intentando valorizar lo que es la mujer, ¿no?, para que se la quiera, se la aprecie y se la respete, porque lo que no se respeta se ataca, ¿no? Entonces, ahí hay que quedar claro que no se trata de abrir y de despenalizar el aborto de forma global, sino en ciertos supuestos, por lo menos en dos causales, es decir, cuando corre peligro la vida de la madre o cuando el feto no tiene viabilidad. Yo creo que es un drama que a esas mujeres que puedan sufrir un aborto espontáneo muchas veces o se vean obligadas a abortar, o en niñas de 9 años que su cuerpo no está preparado y aborten de forma espontánea, pues además se las condene, ¿no? Eso yo creo que es inconcebible desde cualquier punto de vista. ¿Considera usted que es una violación a los derechos fundamentales de las mujeres el hecho de que no se les permita siquiera opinar respecto al futuro de sus embarazos? Hombre, yo creo que es una falta de respeto y una violación de los derechos, ¿no? La mujer tiene que poder opinar sobre su propio cuerpo y sobre lo que quiere hacer con su embarazo, siempre, y eso hay que quedar claro, dentro del marco de las causas que se establecen en el proyecto de ley que está discutiéndose o debatiéndose en este momento en el Parlamento salvadoreño. Yo creo que no se trata, como he dicho antes, de una despenalización indiscriminada de lo que es el aborto, sino que se trata de causas muy concretas, causas que defienden el derecho a la vida de las mujeres, el derecho a la vida de las niñas, y yo creo que eso hay que respetarlo. Cuando hay grupos que dicen hay que defender la vida o el derecho a la vida del no nacido, yo estoy de acuerdo con que hay que defender el derecho a la vida del no nacido, pero cuando un sanitario, yo soy médico, se encuentra en una mesa de quirófano con la duda de la madre está embarazada, pero tiene un embarazo extrauterino, ¿y qué hacemos? ¿Dejamos que ese embarazo continúe, un embarazo que no va a llegar a término, y permitimos que esa mujer dentro de 2, de 3 meses sufra una hemorragia y si da la casualidad que está cerca de un centro hospitalario se la pueda atender y se pueda corregir con una histerectomía y que no pueda volver a tener hijos, o tenga una hemorragia y se muera? Yo creo que esa elección está clara, es decir, habrá que salvar la vida de la madre en ese momento y habrá que a lo mejor interrumpir ese embarazo porque no va a tener solución.
Pero analicemos algunos de los argumentos de los que hablan, por ejemplo, los grupos políticos en El Salvador que se oponen a que se abran incluso estas excepciones en el sistema penal para permitir a una mujer interrumpir su embarazo. Dicen ellos, no se puede hablar de los derechos de la madre pasando sobre los derechos de los no nacidos. ¿Qué piensa usted de estos argumentos, por ejemplo, que se dan en momentos en que se vuelve a poner sobre la mesa el discutir estas posibilidades a nivel legal de permitir a una mujer interrumpir un embarazo? Hombre, hay que hacer compatible, ¿no?, los derechos de la vida de la madre y los derechos de la vida del niño. Lo que tenemos que defender es la vida que tenemos en este momento, ¿no?, aquí. Es decir, no se está hablando de que hay que elegir, ¿no?, entre una vida que está la vida de la madre o la vida de la niña y una vida que puede llegar. Estamos hablando que las causas por las que se pretende despenalizar el aborto aquí es cuando el feto es inviable totalmente, ¿no?, salvo, como he dicho antes, en los casos de violación, en el cual yo sí que he planteado con los diferentes parlamentarios que me he reunido que deben sentarse, deben discutirlo, deben analizarlo, porque algunos me planteaban que si se despenalizaba esa causa de la violación, que iba a ser algo ¿no?, que iba a permitir a muchas mujeres venir a abortar diciendo que se las había violado. Yo creo que eso se puede regular en la legislación, se puede evitar totalmente y, bueno, en El Salvador el demostrar una violación es complicado, ¿no?, porque necesita un examen forense, un examen médico y sería muy difícil y yo creo que eso, como he dicho antes, la mujer no aborta por placer ni aborta porque quiera, ¿no?, sino cuando se ve obligada a abortar es porque ha habido un fallo, ¿no?, un problema del sistema judicial o del sistema sanitario, del sistema médico o del sistema de educación sexual y reproductiva. Ahora bien, senador Rubio, me gustaría que usted me diera su punto de vista sobre el peligro de politizar este tipo de temas, porque acá, por ejemplo, por un lado están un partido diciendo, bueno, es necesario que se legisle para crear estas excepciones, pero por el otro lado está el otro partido que dice, miren, nosotros no estamos de acuerdo en que se atente contra la vida de las personas no nacidas, y tenemos ahí dos extremos que a veces no permiten avanzar por la misma situación, que cada uno defiende lo que cree correcto y lo que considera puede mantener, digamos, simpatía ante los electores. ¿Cómo ve usted, por ejemplo, que el uso político que se da a veces de estos temas que bueno, que al final pues afectan a seres humanos? Yo creo que la labor, ¿no?, de los políticos, de los legisladores, es no buscar el enfrentamiento político, no buscar el echarse en cara los temas políticos. La labor de los legisladores y de los políticos es resolver el problema de los ciudadanos. Y en este caso lo que se debe hacer es debatir, discutir, analizar los pros, los contras, sentarse tranquilamente defendiendo sus posturas con pasión, porque debe ser, ¿no? Es un tema que bueno, pues engendra, ¿no?, problemas. Se debe debatir, pero se debe debatir con criterios también técnicos. Se debe asesorar, buscar el apoyo de los colegios de ginecólogos, de obstetras, de psiquiatras, ¿no? Y se debe intentar ser comprensivo y se debe intentar ponerse en el lugar de esas madres, ¿no?, de esas mujeres cuya vida corre peligro. Y además se debe de legislar para todo el mundo, es decir, los legisladores podemos tener nuestro propio pensamiento, nuestra propia moral, ¿no?, pero no tenemos que imponer nuestra moral en nuestro convencimiento, tenemos que legislar de forma abierta para que todo el mundo pues encuentre su espacio, ¿no?, en la legislación del país. Y yo les pido reiteradamente, y se lo he dicho a todos los legisladores, que se sienten, que debatan, que vean las causas que se pueden aprobar, que no se pueden aprobar, con tranquilidad, con pasión, pero sin lanzarse a la cabeza del otro o buscar rendimiento político en estos temas. Los políticos, y en España tenemos mucha experiencia después de una transición complicada que pasamos, lo que más valoró la sociedad española fue cuando los dos grandes partidos políticos llegamos a acuerdos, a pactos, ¿no? Fueron los pactos de la Moncloa y eso es lo que más ha valorado la ciudadanía, porque cuando se llegan a esos pactos se llegan a buscar soluciones. Y ¿quién no quiere una buena educación? ¿Quién no quiere una buena sanidad? ¿Quién no quiere un buen sistema de pensiones? Todos los partidos políticos lo queremos. ¿Podremos debatir?
cómo llegamos a tener ese buen sistema sanitario, ese buen sistema educativo, ese buen sistema de pensiones, en cómo lo hacemos. Privado, público, mixto, ¿no? Pero el discutir o echarnos a la cara que eso no se debe hacer, no creo que nadie con dos dedos de frente lo ponga encima de la mesa. Entonces, en este caso yo creo que nadie puede defender, ¿no?, que una mujer que tiene un riesgo en su vida no pueda interrumpir el embarazo y la condenemos a la muerte. Aquí yo me he reunido con médicos y me decían, bueno, cuando vemos un embarazo extrauterino es que no sabemos muchas veces qué hacer, porque podemos ir a la cárcel, no nos pueden denunciar por... Digo, en España y en toda Europa, si un médico tiene un embarazo extrauterino y no actúa y no interrumpe el embarazo, va a la cárcel por poner en peligro la vida de la mujer, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que en este caso hay opiniones ya manifestadas, el Colegio de Psiquiatras se ha manifestado, el Colegio de Obstetras y Ginecólogos se han manifestado, están los informes en el Parlamento y ahora lo que queda es que, bueno, los políticos con responsabilidad, como he dicho antes, con pasión y defendiendo sus posturas, se sienten, lo analicen, vean el sentido común que tiene y que, bueno, pues se pongan de acuerdo en los causales. Yo no digo que, porque no vengo aquí a El Salvador a decir lo que tienen que hacer, ¿no? Simplemente vengo a decir que, bueno, pues que se sienten, que debatan con tranquilidad y que hay 4 causales, bueno, pues podrán llegar a lo mejor a acuerdo a 2, a 3, no lo sé, pero que lo debatan sin ese enfrentamiento, ¿no?, feroz y echándose la culpa unos a otros, que eso es lo que la sociedad no quiere. Estoy convencido, la sociedad no perdona a los políticos y lo que ha provocado en muchos países de Europa en este momento que la sociedad se aleje de los partidos políticos e incluso aparezcan otras formaciones no políticas que muchas veces están fuera del sistema, ¿no?, democrático, partidos antisistema. Y eso está ocurriendo en Europa y la culpa la tenemos quizás los políticos de esos grandes partidos porque no hemos sabido escuchar la demanda de los ciudadanos. Ahora bien, cuando se habla de interrupción de embarazos es común que hay un choque entre principios religiosos y principios científicos. ¿Qué debe prevalecer en este tipo de situaciones? Porque en El Salvador muchas veces cuando se ha hablado de temas como este, pues siempre se ha esgrimido los principios religiosos y se dice que deben prevalecer incluso sobre la visión que pueden tener médicos y gente que ha estudiado y que conoce directamente pues las condiciones de salud de una mujer y los riesgos que corre cuando se lleva adelante un embarazo que se sabe que no es viable. Hombre, yo creo que son compatibles los criterios religiosos con los científicos, salvo en fanatismos, ¿no? Pero yo no conozco ninguna religión que no defienda la vida de una persona. Y en este caso estamos hablando de no penalizar el aborto cuando corre peligro la vida de la mujer o cuando se puede provocar no un aborto porque el feto es totalmente inviable. Es decir, no estamos hablando de malformaciones o de síndromes que pueden ser compatibles con la vida, no, estamos hablando de malformaciones que no son compatibles con la vida. Hoy en día con los métodos técnicos que existen, ecografía, miocentesis, pues se sabe qué malformaciones son compatibles y qué malformaciones no son compatibles. Yo creo que nadie, ninguna religión puede defender que si una madre su vida corre peligro, si sabemos que es que va a morir con un porcentaje prácticamente del 100% o del 95%, se defienda que ese embarazo debe continuar. Yo creo que ninguna religión puede defender eso. Senador Rubio, me imagino que usted ya ha conocido algunos casos en El Salvador de gente que está presa por situaciones como esta, por situaciones, gente que ha tenido emergencias obstétricas y que a veces, bueno, esto se ha calificado como un aborto y la madre ha terminado en prisión. Usted me dice que aparte de estar participando en política también es médico. Me imagino que conoce esta situación. ¿Cuándo se debe hacer la diferencia entre lo que puede significar un aborto y una emergencia obstétrica que lleva pues a una madre, a que una madre pierda, digamos,
digamos, lo que tiene en su vientre, al ser humano que se está gestando en su vientre? Bueno, yo he conocido casos en El Salvador que bueno, impresionan, ¿no? De una mujer que tenía lupus eritematoso diseminado, ¿no? Que tenía un feto que no tenía cerebro, es decir, tenía una encefalia, y que se la obligaba y que abortó y estaba condenada, y la han condenado a 27 años de cárcel. Eso, desde el punto de vista humano, desde el punto de vista científico, yo creo que es una tortura, ¿no? hacia esa mujer. O una niña de 9 años que ha abortado recientemente porque su organismo no lo permitía, y ha abortado en los baños de un colegio, ¿no? Y se la ha tenido 3 meses, hasta que la Fiscalía se la ha detenido y se la ha puesto presa en el hospital por una violación. Yo creo que esos casos tienen que hacer reflexionar, ¿no? a la sociedad salvadoreña, pues para intentar evitarlos y corregirlos. Y que, como decía al principio, una desgracia no se combate con otra desgracia. Es decir, vamos a intentar solucionar ese tema con educación general, potenciando la permanencia de los niños y las niñas en el colegio, una educación obligatoria, a lo mejor hasta los 14, hasta los 16 años. Vamos a introducir en los colegios la educación sexual y reproductiva para que la mujer pueda disfrutar de una sexualidad responsable, ¿no? Y vamos a intentar evitar estos problemas de violencia y estos atropellos, ¿no? Contra la dignidad de las mujeres, a las cuales, que además, como decía, de tener un trauma por un embarazo problemático, se les pueda encarcelar, como he dicho antes, algunas mujeres con condenas de 27 años. Bueno, vamos a hacer una pequeña pausa comercial en la conversación que estamos sosteniendo esta mañana. Les invitamos a que continúen con nosotros. Esta es la entrevista de Hechos AM. Ya volvemos. Después de la Conferencia Internacional sobre Población y Desarrollo celebrada en El Cairo en 1994, en donde 179 países asumieron un claro compromiso para prevenir el aborto inseguro, la tendencia global ha sido hacia la liberación de las leyes restrictivas del aborto. Desde 1994, más de 25 países han liberalizado sus leyes sobre el aborto, mientras que unos pocos, como Polonia, Nicaragua y El Salvador, han restringido las condiciones en las cuales el aborto está permitido. El 20 de abril de 1998 entró en vigencia un nuevo código penal en El Salvador que eliminó las causales en las que el aborto se encontraba despenalizado hasta ese momento. Adicionalmente, en enero de 1999 se reformó el artículo 1 de la Constitución Política de El Salvador, en el que se estableció el reconocimiento de la persona humana desde el momento de la concepción. Antes de las reformas, las diversas constituciones que se fueron sucediendo en El Salvador desde mediados del siglo XIX, aunque no contenían una legislación diseñada para regular la práctica del aborto, sí contemplaban indicaciones y plazos que eran eximentes para su penalización. Inicialmente, la defensa de la honra y después el Código Penal de 1973 contemplaba en el artículo 169 las causales en las cuales se encontraba despenalizado el aborto: en caso de riesgo para la vida de la mujer, en caso de violación o estupro y en caso de graves deformidades en el feto. En 1997 se realizó una reforma al Código Penal y Procesal Penal. A pesar de que el proyecto de reforma se contemplaba regular el aborto por las causales terapéutica, ética y eugenésica, las jerarquías religiosas y los sectores más conservadores de la sociedad organizaron una campaña que se oponía a esa regulación y lograron que se penalizara totalmente el aborto, sin reconocer ninguna causal eximente. El 25 de abril de 1997, 5 días antes de finalizar la legislatura, la Asamblea Legislativa aprobó el artículo 133, que sigue vigente y que penaliza totalmente el aborto consentido y propio sin ningún eximente. 5 días después, el 30 de abril de 1997, la Asamblea Legislativa, horas antes de que finalizara su mandato en ese periodo, aprobó una reforma constitucional que incluyó el artículo 1 de la Constitución, que dice que el Estado salvadoreño reconoce como persona humana a todo ser humano desde el instante de la concepción. Posteriormente, el 3 de febrero de 1999, la Asamblea Legislativa ratificó la reforma constitucional y esta quedó en firme, haciendo muy difícil cualquier cambio en la legislación secundaria para despenalizar el aborto, al menos en algunas causales.
Con estos datos continuamos la entrevista de hoy. Bueno, continuamos la entrevista de hoy. Hoy tenemos a un senador del Partido Popular de España hablando con nosotros sobre este tema que, como decíamos, ha entrado nuevamente a la agenda de la Asamblea Legislativa en octubre del año anterior, cuando se propuso reformas legales que establecieran algunas excepciones para interrumpir los embarazos. Me parece a mí importante que hablemos de una situación. Acá se ha planteado cada vez que se habla de este punto en específico de la posible interrupción de embarazos, que existen agendas internacionales enfocadas en, generalizar el aborto, en abrir la puerta a que toda mujer pueda abortar. Me gustaría que me hablara de eso. ¿Cuál es la visión que tiene usted de la discusión que existe a nivel mundial sobre este tema en específico? Bueno, la verdad es que existe un amplio debate, ¿no? Que va desde no permitir el aborto en ningún caso a países y organizaciones, ¿no? Proabortistas que defienden la liberalización total del embarazo. Yo creo que entre esos extremos y esos polos, que son malos los dos, hay unos casos lógicos, determinados por la ciencia, determinados por los especialistas, como decía antes, en los que se debe despenalizar, no se debe condenar a una mujer porque tenga un aborto, ¿no? Cada persona tiene un pensamiento, cada persona tiene una religión, tiene unos criterios morales que, bueno, pues debe plantear y debe defender, ¿no? Entonces, y cada país, ¿no?, también debe ser responsable de esos temas. Yo estoy en contra de la liberalización total del aborto, ¿no?, de forma personal. Los médicos, la mayoría de nosotros estamos en contra porque convivimos con la vida y con la muerte y vemos lo fácil que es morirse, ¿no? y nos cuesta, no podemos colaborar a provocar la muerte de ningún ser vivo, ¿no? Pero eso no implica, como he dicho aquí, que ante ciertos casos concretos, establecidos, bien marcados por la ley, y que no suponen la muerte de un ser porque no tiene futuro, ese ser no va a tener futuro, no va a tener viabilidad, no va a poder nacer, ¿no?, que se condena a una mujer porque haya sufrido un aborto en esos casos. Eso es esas condenas es el extremo contrario, ¿no? Y como decías, el otro extremo es la liberalización total. Yo digo, no estamos hablando de liberalización total del aborto y que la mujer pueda abortar cuando quiera. Esa legislación existe en muy pocos países, ¿no? Las dos opciones legislativas que existen en este momento son la de causales y la de plazos. La de plazos está establecida, pues, en algunos países hasta las 24 semanas, que es cuando en la mayoría de los países se considera que un feto tiene viabilidad porque puede vivir fuera, ¿no? Tiene muchas posibilidades de vivir fuera del útero materno. Entonces, hay muchos países que dicen, bueno, pues hasta la semana 24, otros hasta la semana 12, otros hasta la semana 22, otros dependiendo, ¿no?, si es un aborto voluntario, pues hasta la semana 12, y si es un aborto porque hay alguna patología, ¿no?, que pone en peligro el desarrollo del feto, y no hablamos solamente de que sea inviable, sino de que tenga alguna malformación grave, ¿no?, pues se permite hasta la 24 semanas. Pero lo que nos trae aquí a El Salvador son unas causas muy concretas, muy específicas, y que no suponen, ¿no?, el atentar contra la vida de un niño porque no iba a tener viabilidad en dos casos. Hay otro caso, como he dicho antes, que es el caso de las violaciones, que ese es el tema de que se puede debatir, que se puede discutir y en el que los partidos políticos pues tendrán que trabajar. Hay un punto en específico que me parece que debemos enfatizarlo, senador Rubio. Hay situaciones en las que se debe distinguir entre las excepciones y la liberalización total del aborto, porque creo yo que ahí es donde se genera a veces una confusión cuando el tema se discute en El Salvador, porque el hecho, digamos,
mucha gente considera grave de que no exista ningún tipo de excepción para que una mujer pueda interrumpir su embarazo, o por lo menos que exista la posibilidad de que le pregunten si ella quiere interrumpirlo, porque definitivamente las reformas que se hicieron a finales del año 98 y del año 99, tanto a la legislación penal como a la misma Constitución, cerraron todas esas posibilidades. Entonces me imagino que para usted como médico, esta es una situación, digamos, que sería, digamos, una encrucijada en determinado momento al ver a una persona que sabe que está gestando un niño que, como en el caso de Beatriz, por ejemplo, uno de los casos que se dio acá y que se discutió mucho, el bebé no tenía cerebro, y que incluso la ministra de Salud de ese momento dijo que ese tipo de bebés pues mueren por lo general al momento que nacen. Totalmente de acuerdo, no es ninguna encrucijada. Lo que se plantea en este caso con el estudio de estos causales es que haya libertad y que la mujer pueda elegir. No se pretende, despenalizando este aborto, es que si una mujer tiene un niño que va a morir nada más nacer, se la obligue a abortar, no todo lo contrario, sino que se la pregunte y se la dé opción. Mire usted, su hijo no tiene cabeza, no tiene cerebro, cuando nazca es incompatible con la vida, porque no es eso. Lo normal y lo propio es que usted aborte, pero si usted no quiere, puede continuar el embarazo hasta el final y no se la va a obligar. En cambio, lo contrario sí, es decir, no, mire, su niño va a morir, pero usted tiene que tener el niño hasta el final porque la legislación lo prohíbe. Estamos obligando a un hecho, ¿no?, que atenta contra los derechos de la mujer, ¿no? Lo otro es dar libertad a que la mujer pueda decidir si quiere continuar con un aborto que no va a tener, con un embarazo, perdón, que no va a tener futuro, o decide poner fin a ese embarazo que al final va a suponer un sufrimiento, ¿no?, psicológico y un sufrimiento muchas veces físico para la mujer. Los médicos no tenemos dilema. Cuando tenemos una paciente encima de la mesa de quirófano, salvamos la vida intentamos salvar la vida de la paciente, no nos planteamos otras cosas, ¿no? Yo creo que lo importante es que, y hacíamos una reflexión antes aquí, ¿no?, hay que ponerse dentro, ¿no? Los hombres a lo mejor no nos podemos poner dentro de la cabeza de la mujer porque no tenemos ese sentimiento maternal, ¿no?, que tienen las mujeres y que es muy, muy fuerte, pero sí nos podemos poner en el pensamiento de un marido que tiene una mujer con un embarazo extrauterino y que el ginecólogo nos diga, no, mira, tienes una mujer que tiene embarazo extrauterino y no podemos hacer nada porque la legislación lo prohíbe, pero tu mujer puede morir. Reflexionemos, ¿no?, desde ese punto de vista y lo pensemos todos. Lo pensemos la gente en general, o los políticos, los legisladores, que piensen en que su mujer o su hija, ¿no?, puede estar en ese caso. ¿Qué van a hacer en ese momento? ¿Van a decir que se prohíbe y que no se pueda solucionar ese tema porque la legislación lo prohíbe? Ahora bien, en El Salvador se han mencionado otros aspectos también que me parece interesantes de lo que usted nos dé su punto de vista. Por ejemplo, se ha dicho que esta situación castiga sobre todo a las mujeres más pobres del país. ¿Por qué? Porque decían que la gente que tiene, digamos, comodidades, que tiene dinero, digamos, a disposición, va y se practica un aborto fuera, y aquí no ha pasado nada. Y de hecho algunos legisladores lo han dicho, que muchos abortos se han practicado de forma clandestina en clínicas privadas, y bueno, y se ha pagado porque esto se haga, o se ha ido a hacer fuera del país, y esa mujer pues no corre el riesgo del resto de mujeres que viven acá en zonas rurales o en zonas marginales, donde no tienen la posibilidad de hacer lo que hacen la gente que tiene dinero a disposición. Eso es una discriminación añadida. Eso ha ocurrido siempre, ¿no?, en estos casos. Yo en las reuniones que mantenía me decía alguien, no, es que si se despenaliza el aborto se va a convertir en un negocio. No, todo lo contrario. El negocio puede estar ahora. Yo estoy convencido que aquí en El Salvador hay alguna clínica ilegal que está practicando abortos. Convencidísimo, porque existe en todos los países, ¿no?, y que estará haciendo negocio a lo mejor con la salud de las mujeres, y que hay mujeres que sus recursos económicos se lo permiten y tienen un caso de estos, seguro que van a ir a abortar a México Distrito Federal, a Miami, pero la mujer que menos recursos tiene, la mujer que vive en el campo, ¿no?,
que no tienen ningún medio económico ni recursos sociales para poderse desplazar, es la que realmente sufre más, ¿no?, este tema, con lo cual es una discriminación añadida, ¿no?, además de ser mujer, es pobre. Y yo creo que eso, desde el punto de vista social, desde el punto de vista moral, ¿no?, tenemos que atajarlo, ¿no? Hablábamos antes de las iglesias. Yo creo que esto es un tema para que las iglesias se impliquen, ¿no?, y le busquen solución a esta discriminación, ¿no? Hay que preocuparse de todos los aspectos de este tema, y un aspecto es la pobreza de la mujer, que además de ser mujer es pobre y tiene una mayor discriminación. Ahora bien, ¿qué podemos, digamos, concluir en cuanto a los embarazos en niñas? En El Salvador es común de que, bueno, hablábamos de que en años anteriores hubo más de 80.000 embarazos, 25.000 de esos eran niñas. Muchos quizás fueron violadas. Recordemos que aquí hay, digamos, estructuras criminales que están operando, las denominadas pandillas, y dentro de esas estructuras también existen violaciones, y producto de esas violaciones hay embarazos. ¿Qué puede hacer, por ejemplo, una sociedad ante este tipo de situaciones en las que niñas de 9, 10, 11, 12 años salen embarazadas y que se les está obligando a que esos niños nazcan, y que no se le permite, por ejemplo, ni a los padres ni a ellas poder decidir si quieren o no quieren tener ese niño producto de una situación tan traumática como una violación? Bueno, yo creo que El Salvador, por lo poco que puedo conocer durante estos días y otra visita que realicé en el mes de enero, tiene un problema de violencia, quizás, ¿no?, violencia generalizada con el tema de las maras, de las pandillas, y específicamente un tema de violencia hacia la mujer, ¿no?, de falta de respeto. Lo decía antes, yo creo que es fundamental la educación. Hay que empoderar a la mujer, hay que valorarla para que se aprecie, ¿no?, para que se la quiera, y cuando se la quiere, pues no se le hace daño. Yo creo que aquí hay quizás un pensamiento o una ideología demasiado machista, ¿no?, en el que la mujer se la ve como un objeto que se pueda usar o utilizar. En Europa no entenderíamos estos procesos, ¿no? Consideraríamos aberrante que una niña de 8, 9, 10 años quede embarazada. Ya hay 1.500 niñas menores de 14 años que quedan embarazadas en El Salvador. Y eso hay que combatirlo con educación. Hay que empezar la educación desde los 4, desde los 3 años, ¿no?, como existe en otros países, como existe en España, como existe en todos los países de Europa, introduciendo estos temas, en temas de lucha contra la violencia. Cuando lleguen a una edad de 10, 12, 13 años, introducir el tema de la salud sexual y reproductiva, explicarles, ¿no?, lo que puede suponer mantener relaciones, cómo evitar embarazos, explicarles, ¿no?, que deben defenderse de estos procesos. Y desde luego, cuando el hecho ha ocurrido, bueno, pues hay que tomar medidas. La primera medida y la primera propuesta que se tenía que hacer es elevar las penas, pero elevar las penas de los violadores, ¿no? Yo creo que ese es un delito que es muy cruel, sobre todo con menores, ¿no? Aquella persona que viola, que es capaz de violar a una niña de 9, de 10 años, y que muchas veces es parte de la familia. Eso es un crimen, tremendo, ¿no? Y ahí es donde pues el legislador también tiene una responsabilidad de aumentar esas penas y esas condenas. Y después, pues ahí es donde se debe discutir, ¿no?, esa interrupción del embarazo, porque en caso de estas violaciones sí que es verdad que a lo mejor si la denuncia, ¿no?, se realiza de forma inmediata, hay métodos que permiten que durante las 72 horas se pueda evitar el embarazo, ¿no?, se pueda evitar la implantación de ese óvulo, de un óvulo, porque ha ocurrido esa violación. Entonces, podrían, con educación, disminuirse estos embarazos, y analizar si, y ahí es el tema más complicado de los causales, ¿no?, qué es más importante, destrozar el futuro de una niña, ¿no?, de 9 años, a la cual se le quita toda posibilidad de desarrollo y todo su futuro se le viene abajo, ¿no? Porque yo veía ayer en un instituto, el Instituto Nacional de Salud, que está haciendo investigación sobre este caso, unas fotos dramáticas donde se veía a las niñas, a las madres con 10 años, con unos bebés al lado,
que es que no sabías distinguir casi quién era el bebé de los dos. Entonces, ahí yo sé que es muy difícil moralmente, ¿no?, analizar y si esa causa se debe despenalizar, sí o no, porque sí, ¿no?, hay que defender la vida de ese no nacido, en este caso producto de una violación, pero hay que defender también la vida y el futuro de esas niñas. Y ahí es donde yo animo, ¿no?, a los legisladores que bueno, pues debatan, ¿no? Hay dos casos en los que estoy convencido que el sentido común, la ciencia, bueno, está clara, no se puede penalizar esos casos. En este caso de la violación se puede analizar, se puede discutir, y animo a los partidos políticos que no hagan bandera política ni busquen rédito electoral. La dignidad de las personas, la vida de las personas no justifica, no permite que hagamos o que busquemos rendimiento político, rendimiento electoral por ninguna de las causas. Resolvamos el problema, evitemos esos casos y en lugar de penalizar o castigar, invirtamos y hagamos nuestros esfuerzos y nos sentemos a ver cómo, mejorando nuestro sistema educativo, nuestro sistema de salud, haciendo llegar pues esta información a los pueblos más alejados de El Salvador, evitemos estos casos de violación, que es una lacra para el desarrollo de un país. Ahora bien, usted, aparte de político, ya decíamos que es médico. ¿Qué piensa usted respecto a que la legislación salvadoreña y la Constitución salvadoreña habla de que la vida comienza desde el momento de la concepción? Y que se hizo, bueno, esta reforma que al final se convirtió también en otro candado más a situaciones como las que hoy discutimos. Bueno, desde el punto de vista científico también hay debates, ¿no?, de cuándo empieza la vida. Hay expertos que dicen que empieza en el momento de la concepción, hay otros expertos que dicen que empieza a las 24 semanas, hay otros expertos que argumentan que es en el momento del nacimiento. No, yo creo que es un debate que está ahí y que bueno, pues tiene componentes científicos y componentes morales, ¿no? En El Salvador nos tenemos que centrar en lo que hay. El artículo 1 de la Constitución dice que una persona es tal desde el momento de la concepción. Sería un amplio debate, ¿no?, ver lo que es el momento de la concepción, que son dos células, la unión de dos células, ¿no? Eso se puede llamar vida, no se puede llamar vida, eso es un proyecto, ¿no?, de vida, que es difícil que llegue a término, porque hay muchísimos embarazos, ¿no?, o concepciones que se ven truncadas, porque hay muchos abortos espontáneos que la mujer no se entera porque pierde lo que es el feto, no el feto, sino el implante celular en 12, 13 días, o sea, ahí tiene como una regla normal y es complicado, ¿no? Yo ese debate quiero decir que es un debate internacional, que está ahí, que tendremos que ir aclarando, pero que en este caso, bueno, pues debemos sacarlo del debate principal aquí, que es la penalización de ciertos supuestos. Porque, como he dicho antes, no se trata de matar a un niño, ¿no? Hay dos causas en este proyecto de ley que no hablan de matar un ser vivo, hablan de defender la salud de la mujer, evitar la muerte, evitar el sufrimiento, porque el resultado de esos embarazos no tiene futuro. Vamos a ir a una pequeña pausa, ya regresamos con las conclusiones de la entrevista de este día viernes aquí en Hechos AM. Bueno, estamos al cierre de la entrevista de esta mañana. Hemos estado hablando sobre este tema que ha entrado a discusión en la Asamblea Legislativa desde octubre del año pasado, cuando se planteó hacer reformas legales para crear excepciones y que se pueda interrumpir el embarazo en casos específicos, como cuando la vida de la madre corra peligro, cuando se sepa que el feto no es viable, es decir, que no tiene posibilidades de vivir, o en situaciones extremas como cuando los embarazos sean productos de violaciones. Estamos hablando con un senador del Partido Popular de España y hay situaciones que me parece a mí sobre el abordaje, senador, que me parece importante que los pongamos una vez más sobre la mesa.
¿por qué los políticos no deben tratar de imponer sus criterios o su forma de pensar o su forma de ver la vida en este tipo de temas? Porque acá ocurre que la mayoría de gente que está, digamos, tomando decisiones sobre temas tan complejos como este, pretenden imponer su visión, ya sea religiosa, ya sea, digamos, su punto de vista sobre situaciones en las que, digamos, son otros seres humanos los que van a salir afectados producto de esas mismas decisiones. Bueno, yo creo que la labor de los políticos es gobernar para todos los ciudadanos, independientemente de sus creencias religiosas. En la mayoría de los países tienen una constitución que establece que el gobierno, el país es laico, ¿no? Que es confesional y que respeta todas las religiones, porque bueno, cada vez más hay no solamente una única religión y una única creencia, ¿no? Y tenemos que gobernar para todos. Y los políticos lo que no tenemos que hacer es imponer, ¿no?, nuestro criterio ni nuestra moral. Los políticos lo que tenemos que hacer fundamentalmente es intentar convencer y ver que nuestras propuestas son las mejores, pero no imponerlas a los ciudadanos. Y sobre todo en estos temas que afectan a la conciencia personal de cada uno. Es muy fácil, ¿no?, hablar y decir, no, yo te obligo a ti a hacer esto o te prohíbo hacer esto, pero las consecuencias las vas a sufrir tú, no las voy a sufrir yo. En estos casos, como decíamos antes, ¿no?, hay que ponerse en el lugar de cada uno. ¿Qué pensaríamos los políticos, un político, si a una hija nuestra, ¿no?, la violasen con 9 años y tuviésemos que decir, mira, tu futuro va a ser un drama, porque no se puede interrumpir este embarazo en los primeros días, ¿no?, de embarazo? ¿Cómo pensaríamos los políticos? ¿Consentiríamos y diríamos que aceptamos que alguien venga de fuera y nos obligue o no? Entonces, ahí es donde tenemos que reflexionar. Y vuelvo a decir, los políticos tenemos que gobernar para todos los ciudadanos, para todas las sensibilidades, para todos los pensamientos, y debemos facilitar la convivencia, ¿no?, de todas las creencias, sin imponerlas. Es decir, a mí me parece muy bien, España es un país que se declara eminentemente católico, ¿no?, en porcentajes del 70, del 60 y tantos, del 80%, se declaran católicos. Después practicantes ya somos menos, ¿no?, quizás, cuando debatimos el tema, pero no imponemos nuestra religión a todo el mundo, ¿no? Hay otro tipo de religiones que conviven con la nuestra, y lo que intentamos es facilitar y dar un marco legislativo donde todos convivan. Toda imposición, toda obligación es mala y desde el punto de vista democrático peligrosa. Bueno, le queremos agradecer al senador José Antonio Rubio Mielgo, miembro del Partido Popular Español, el haber venido a conversar con nosotros aquí en Canal 12. Gracias a vosotros por esta invitación y dar un último mensaje que me gustaría reiterar, la petición a los partidos políticos de que se sienten para hablar con pasión, como decía al principio, pero con tranquilidad, basándose en los informes científicos, y que analicen este tema con esa tranquilidad, ese sosiego, y que intenten sacar una ley consensuada. Sería bueno no hacer debates políticos sobre estos temas, sino que sea una ley de consenso y que permita a los ciudadanos pues tomar una decisión en estas causas que hemos dicho que, bueno, yo creo que son de respeto mínimo a los derechos de la mujer. Bueno, nosotros cerramos así el espacio de la entrevista correspondiente ese día viernes. Les invitamos a que continúen con Canal 12. Ya venimos con la segunda parte de Noticiero Hechos. Gracias por continuar con nosotros. A esta hora vamos a establecer conexión con la periodista Marcela Rivera, que nos tiene un reporte. Marcela, te escuchamos. Así es, Manuel, fíjate que en estos momentos nos encontramos en la subdelegación de Cuscatancingo, porque como a eso de la 1 de la madrugada se dio aviso de un reo fallecido al interior de estas Bartolinas. De acuerdo con las autoridades, su cuerpo ya fue retirado de este lugar. Y bueno, también comentarles que ya la Fiscalía ha proporcionado el nombre de una persona quien al parecer es
este reo fallecido se trata de Henry Giovanni González. Por el momento no se nos ha brindado mayores detalles acerca de la causa de fallecimiento de esta persona. Ellos más adelante estarían brindando una conferencia de prensa para dar a conocer más detalles acerca de este hecho, mientras que los familiares afuera de la subdelegación aún continúan esperando también que se les informe más acerca de lo sucedido. Compañero, es información en desarrollo. Bueno, gracias Marcela por el reporte. Repetimos el dato, una persona murió en la Bartolina de la delegación policial de Cuscatancingo. El dato es que, bueno, se trata de un reo que fue aparentemente, pues, por diferentes causas murió dentro de esta Bartolina. Una información aún en desarrollo de la cual seguiremos pendientes de enlazarnos con Marcela Rivera más adelante, que seguramente vayan surgiendo los datos. Así es, bueno, estamos haciendo las investigaciones pertinentes para traerles a ustedes un reporte completo de lo que ha ocurrido ahí en las Bartolinas de la policía en Cuscatancingo. Pero bueno, también nuestros demás equipos continúan en diferentes arterias, también verificando el tema del tráfico vehicular, que ya lo mencionábamos al inicio de esta emisión. Se complica sobre todo los días lunes y viernes. Más adelante nos estaremos enlazando. Pero también queremos comentarle que lastimosamente la realidad continúa con una elevada ola de violencia. Y es que una persona murió y otra más resultó lesionada tras un ataque armado en la colonia Sacamil de Mexicanos. Vamos con los detalles a continuación. Cuando yo me pase algo, papá, mejor le mando a pasar, cuídense. Presiento algo, me duele el corazón. No te fijes en eso. Pobrecito mío, el Señor va a ver la justicia. El cuerpo de Edwin Adán Álvarez, de 29 años, quedó sobre el lugar donde trabajó en los últimos 7 años. Junto a él, los productos que comercializó hasta este jueves. Álvarez era vendedor informal sobre la 29 Avenida Norte en Mexicanos, el punto donde fue sorprendido por sujetos que lo atacaron. El único hijo que me llevaba la comida. Trabajaba de sol a sol, pero así es la vida. Pues él vendía tostaditas y fresquitas. Yo y mi esposa, la mamá, lo hacíamos para que él vendiera y le dábamos el lomo para traer para acá. Los asesinos se transportaban en un vehículo desde donde le dispararon. La policía atribuye el asesinato a miembros de pandillas, aunque se sabe que la víctima no pertenecía a grupos criminales. Se escucharon las detonaciones porque está cerca de la unidad policial. Desde los hechores solo se tiene un vehículo. ¿Características? Al parecer es un Nissan color azul oscuro que sale viendo hacia San Salvador. En el hecho, una mujer de 47 años también resultó lesionada. La víctima circulaba junto a un estudiante por la zona. Esta señora circunstancialmente se conducía en la zona, venía a traer a su hijo menor de edad de la escuela, ¿verdad?, del colegio, cuando fue alcanzada por los impactos de bala. ¿Iba consciente? Sí, no son de mayor gravedad, gracias a Dios, los impactos de la señora. Como repito, fueron en uno de los brazos que ella resultó lesionada. ¿El niño ileso? Ileso, gracias a Dios, fue ingresada al hospital de la Sacamil en el instante, ¿verdad? Ya lastimosamente por esta persona que ustedes pueden ver, no se pudo hacer mayor para salvarle la vida. Del ataque no se reportan capturas. Mexicanos es una de las zonas asediadas por pandillas y municipio priorizado en el plan El Salvador Seguro. Aunque según las autoridades se reporta una reducción de los hechos violentos en la zona, hoy vuelven a enlutar a una familia. Con imágenes de Manuel Velázquez, un informe de Raquel Herrera. Y cerca de donde ocurrió este hecho violento, el vicepresidente Óscar Ortiz inauguró horas más tarde una cancha como parte de un proyecto de prevención. Es importante decir que a pesar de las muertes y ataques de los últimos días, las autoridades edilicias destacan una disminución de homicidios en la zona. El presidente de la República, Óscar Ortiz, llegó a la colonia Sacamil de Mexicanos para participar en la inauguración de la cancha número 3. El proyecto forma parte de los programas de prevención de la violencia y de recuperación de territorios. Horas antes y a pocos metros de donde se realizó la actividad, un vendedor fue asesinado. El lunes, un taxista perdió la vida tras ser atacado a tiros por sujetos que se conducían en una motocicleta en los alrededores de la colonia Montreal. En esa misma zona, el pasado viernes, 4 trabajadoras de la salud fueron agredidas sexualmente por un menor de 17 años. Desde ese día, las autoridades aseguran se mantiene un despliegue policial en la zona. El operativo que tenemos es de corto y largo alcance. Algunos se han ido para la zona de Mariona y otras zonas aledañas. Los vamos a seguir. Vamos a capturar a toda esa estructura que tuvo que ver
El alcalde de Mexicanos asegura que su municipio es de bajo riesgo, ya que los homicidios se han reducido en más del 50%. En lo que va de este mes ya se reportan 4 asesinatos. Cuando recibí este municipio, lo encontramos con una tasa de homicidios que rondaba los 27 y 28 homicidios mensuales. Ahora eso lo hemos logrado reducir, andamos rondando pues entre 6 y 8 homicidios al mes. Pese a la presencia policial y militar en el municipio, la población sostiene que el temor es latente, sobre todo por los hechos de violencia registrados en los últimos días. Un poco insegura porque los casos que se están viendo últimamente, tremendo. Uno no puede salir a algún lugar. Nosotros nos sentimos como todo ser humano, ¿verdad?, con inseguridad. El vicepresidente de la República sostiene que los homicidios se han reducido en un 53% en el país y que continuarán apostándole a los proyectos de prevención de la violencia, en los que se están invirtiendo más de 20 millones de dólares. Con imágenes de Ever Ábalos, un informe de Kelly Ábrego. Son las 8 de la mañana con 20 minutos y estamos enlazados nuevamente con Néstor Hernández, que nos tiene información. Adelante. Importante que todas las personas que están en sintonía de Noticiero Hechos tengan en cuenta el tráfico vehicular que nosotros le estamos brindando en estos momentos acá al sector de la Plaza Trovador, porque a esta hora todavía se mantiene, a pesar que ya bajó, digamos, la hora pico en muchos lugares. Acá, bueno, estamos a las 8 de la mañana con 21 minutos y todavía es un poco complicado bajar de San Jacinto al centro de San Salvador, porque acá deben hacer un alto, en esta zona hay un pequeño retorno, y luego para buscar a San Salvador, compañeros y amigos televidentes, está complicado, sobre todo cuando vienen algunos automovilistas de la calle Lara, donde sabemos que al llegar a la calle Lara usted tiene que tomar prácticamente de una sola vez el Boulevard Venezuela, pero los separadores que están en ese lugar, prácticamente falta uno y eso eso lleva a que las personas se lo salten y pasen de una sola vez a buscar la calle o la avenida Monseñor Romero, y así pues prácticamente se congestiona en algunas ocasiones y en muchos momentos. En este momento ven ustedes incluso unos vehículos van transitando, transporte colectivo quiere pasar. Entonces así la situación en cuanto al tráfico vehicular acá. Vemos que ya poco a poco comienza a bajar el tráfico, pero al menos hasta hace unos 5 o 10 minutos estaba complicado. Hubo gestores de tráfico en horas de la mañana en ese sector, incluso también en el otro, buscando los que vienen bajando del sector de San Jacinto. Entonces, cuenta el hecho de que fue de 6 de la mañana a 7:30 de la mañana que había gestores de tráfico, pero creo que, al menos desde mi punto de vista, será necesario tener gestores hasta cerca de las 8 de la mañana o hasta las 8:30 de la mañana, porque el tráfico acá se torna complicado en varias ocasiones. Vean, viene ingresando el transporte colectivo que viene desde las zonas, diferentes zonas. Uno de por ejemplo, viene de Locuilta, viene de toda la zona de San Jacinto, y el tráfico se complica en varias ocasiones acá en la zona buscando la Plaza Trovador. Y así la información en cuanto al tráfico, compañeros. Con esta información nosotros regresamos con ustedes, que por cierto tienen una actividad cultural allí en el estudio. Regreso con ustedes, compañeros. Muchas gracias a Néstor Hernández por la información completamente en desarrollo, y ahora tendremos un tema muy interesante que compartir con usted acá en Hechos AM. ¿No es así, Célida? Así es, nos acompaña en esta ocasión Roberto Navarrete, director del Ballet Folclórico Nacional de la Secretaría de Cultura de la Presidencia, y vamos a estar hablando de algo muy interesante que están preparando ustedes, siempre promoviendo esto que es muy nuestro. Bienvenido. Muchas gracias. Bueno, estamos muy contentos. Nuestro Ballet Folclórico está cumpliendo 40 años. Este grupo nació en 1977. Ha sido un sueño, un privilegio recorrer todo Centroamérica, México, los Estados Unidos, Europa, el Golfo Pérsico, llevar este pedacito de tierra por todo el mundo. Sí, don Roberto, verdaderamente el Ballet Folclórico Nacional se convierte en embajador de la cultura salvadoreña, presentando en esos lugares tan lejanos nuestras costumbres, nuestras tradiciones, nuestros trajes típicos y las danzas que son tan características de nuestra cultura. Cuéntenos, ¿cuál es esa mayor satisfacción que ustedes tienen al estar formando también a jóvenes y adultos sobre este tema? Bueno, nuestro país está viviendo ciertos momentos muy convulsionados y es necesario que los jóvenes tengan mucha oportunidad. Para eso estamos impartiendo clases para niños, para jóvenes, para poder tener un vivero de nuestro Ballet Folclórico Nacional. Este grupo que está cumpliendo pues 40 años y las experiencias más gratas que hemos tenido,
Bueno, quizás nuestra visita a Qatar, en Doha, Qatar, donde vamos a una cultura muy diferente, nuestra visita a París en el año 2015 en la Torre Eiffel de París y nuestra visita al Camp Nou, el estadio del Barcelona, el año pasado, ¿no? Muy bien. ¿Verdad? O sea, creo que son cosas donde El Salvador tiene que mostrarse para que podamos nosotros realmente decirle al mundo, esta tierra chiquita tiene cosas muy lindas, muy importantes y compartir con otros pueblos. Bueno, señor Navarrete, tenemos aquí, aparte del elenco de este ballet que nos van a mostrar aquí en el estudio de Noticiero Hechos, parte de lo que ellos, bueno, andan presentándole al mundo sobre El Salvador. Así que, bueno, vamos en directo con ellos, que están aquí pues ya listos para mostrarnos un poco del arte que ellos desarrollan. No sé si puedo... Wow, se fue. Adelante, sí, adelante. Queríamos invitar a todo el pueblo salvadoreño, 25 y 26 en la gran sala del Teatro Nacional a las 5 de la tarde para celebrar los 40 años de nuestro Ballet Folclórico Nacional, entrada gratis, 25 y 26 de mayo. Están y de invitados. eso vamos a tener entonces una pequeña muestra en este momento acá Correcto. en Hechos AM para motivarle que usted pueda asistir a celebrar estos 40 años. Muchas gracias. Levántate ya, José, hagamos un farolito, el nuestro será el mejor, ganémosle a Tata Chico. Menchita fue la escogida y va a rezarle a la Virgencita. Recemos el novenario y que crezca la lucecita. Virgen, niña, Virgen de gracia, Virgen de la merced. Tu luz es la luz del alma, con tu amor quiero crecer. Farolito, farolitos, luz eterna, la noche es un nuevo día. Llevemos a nuestra tierna con cantos y algarabías. Sí. Hay que entrar. Bueno, esto es parte de lo que se va a poder apreciar el 25 y 26 de mayo en una presentación especial que va a ser el Ballet Folclórico Nacional, que está cumpliendo pues 40 años de existencia. En Noticiero Hechos nos agrada presentarle esto porque muchas veces se dice, bueno, los noticieros solo presentan cosas negativas, pues le estamos presentando cosas muy positivas, presentándole cómo El Salvador pone en alto su nombre a través de la danza. Sí, me queda muy bien un día viernes, ¿no? Poder presentarle que Noticiero Hechos también es cultura, Sí, Lorena. es una invitación muy bonita para que la familia salvadoreña disfrute y celebre los 40 años del Ballet Folclórico Nacional, 22 de los cuales don Roberto ha sido el director de este importante cuerpo de artistas. Y bueno, hay muchas proyecciones para el futuro también, don Roberto. Enhorabuena por esta celebración y que sigan cumpliendo muchos años más. Gran esfuerzo el que se está haciendo, así que reiteremos ahí la invitación para que podamos asistir y que seamos parte también de esta linda iniciativa. Muchas gracias. Sí, la próxima semana, jueves y viernes a las 5 de la tarde, en la gran sala del Teatro Nacional, entrada gratis para que podamos estar juntos compartiendo
los 40 años. Tenemos muchas sorpresas, tenemos estrenos de coreografía, vamos a presentar 3 facetas de música nuestra. La primera parte es un set de puras marimbas, donde vamos a tener 3 marimbas. Segunda parte con todos los instrumentos, con los arreglos muy dinámicos, con la concertina, guitarras. Y la última parte, un set de banda de pueblo. Don Roberto, una edad en la que los niños deben tener algún conocimiento previo de danza para llegar e integrarse. Las edades son entre 5 o 6 años, que es la edad de ingreso. Inician esa carrera ahí. Sabemos nosotros que bailar es como formar un médico, cualquier carrera profesional, donde tienen que estudiar por lo menos 6, 8 años, ¿no? Sí, y pueden participar 5 años. Niñas 5 años. y niños, y esto es bien importante. Correcto. Porque de repente se tiene la percepción o la concepción de que solo las niñas pueden participar en este tipo de actividades y no es así. No, es para niñas y niños. ¿A dónde tienen que llegar? ¿A dónde tienen que acercarse? Estamos en la 6ª Avenida Norte, número 319, Barrio El Centro. Y los teléfonos 2208-7465 para consultas. Bueno. Gracias. Bueno, nosotros estamos llegando así al cierre de esta emisión de Noticiero Hechos, un día viernes que cerramos pues con cultura y con mucha alegría. Saludamos ya a nuestros compañeros de Hola El Salvador, que también están listos para traernos muchísima diversión en este ya fin de semana. Oh, Henry Urbina baila también, ¿no? Sí, sin duda. Ajá, Henry Urbina, que era un bailarín. ¿Cómo están mis amigos? Muy contentos. Tenemos un aplauso a los chicos de Noticiero Hechos y a los del folclore, que han terminado esa edición Noticiero Hechos especial bailando con nuestra música autóctona. Así que felicidades. Bueno, y hoy en El Sabor vamos a tener también música, solo que tropical. Nos acompaña la Sonora Dinamita de nuestro amigo Juanito y otras sorpresas más. Así que mis estimadas chicas y chicos, hoy es el cumpleaños de Carlitos, ¿verdad? Carlita. De Carlita. Me sopló mal el pajarito, así que cantémosle. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, Carlita. Happy birthday to you. Gracias. Feliz cumpleaños, Carla. Gracias. En nombre de todo el equipo. Es más, permitime. Henry. Bueno, Henry se fue. Henry se fue, se mete, ¿cómo no? Feliz cumpleaños. Chicos, Henry, te lo quisiera decirnos adiós del otro lado. Adiós, ya llego. Bueno, nosotros así nos despedimos. Será hasta el día lunes, 5:30 de la mañana. Noticiero Hechos AM. Que pasen un excelente fin de semana.